Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, todas. Eh, bueno, retomando la clase del día lunes, nuestro encuentro del día lunes, habíamos estado viendo que una vez que el perito aceptaba el cargo, tenía que comenzar a realizar los actos necesarios a los fines, primero, de realizar el estudio de los puntos de pericia que han sometido las partes a su conocimiento, eventualmente si necesita realizar algún tipo de estudio complementario que es necesario previo a que pueda elaborar el dictamen. Y también evaluar el tema de si es necesario o no solicitar los adelantos de gastos o eventualmente si tiene que requerir algún tipo de adelanto en relación a algún tipo de estudio o de práctica que deba realizar y que tenga que realizarla por cuenta de él, que no la pueda delegar en realización de parte de las mismas partes, ¿sí? Así que en este punto vamos a arrancar. Este fue el último punto que habíamos tocado en nuestro encuentro del día lunes, ¿sí? De todas maneras, previo a eso, antes de avanzar en esa cuestión, si hay alguna pregunta que quedó pendiente de lo que estuvimos viendo el día lunes, ustedes quieran consultarme ahora, aprovechamos el momento previo para poder iniciar este tema, ¿sí? Ustedes me dirán. Si no, avanzamos ya directamente en el tema de hoy. Bueno, supongo que no hay preguntas. Si surge alguna, por supuesto, me lo consultan, ¿eh? Bueno, Ok, ok. entonces, si hay preguntas, no hay problema, ¿eh? Si hay alguna pregunta de lo del lunes, no hay problema. Obviamente, las que vayan surgiendo a partir de lo que vayamos viendo hoy, por supuesto, a disposición, me interrumpen todo lo que sea necesario. Bueno, yo en nuestro encuentro del día lunes habíamos quedado en que el perito aceptaba el cargo vía el acta de aceptación o el escrito de aceptación pertinente y les había dicho también que a partir de ese momento el perito se va a vincular, se va a comunicar con el tribunal, con el juez y eventualmente con las partes a través de escritos judiciales. Y les había dicho también que esos escritos, que antes se hacían en formato papel, con firma hológrafa y actualmente se hacen en formato PDF y con firma digital, responden o tienen que tener una estructura. Habíamos visto algunos ejemplos en la clase pasada, pero volvemos a repasarlos hoy. Tienen que tener una estructura formal determinada. Todo escrito va a tener un título en el margen superior derecho, la indicación de señor o señora juez, y la presentación, habíamos visto esto, la presentación de ustedes, el objeto del escrito y en el final proveer justicia y la firma del perito en este caso a los fines de el trámite que debieran cumplimentar. Y esto lo suben por vía del CIFE al expediente pertinente, ¿sí? Entonces, a partir del momento que ustedes aceptan el cargo, se pueden dar distintos tipos de circunstancias. Eh, una de esas circunstancias eh, puede ser, estoy tratando de avanzar acá no sé por qué no puedo avanzar con él. Ahí estamos, perdón. Una de esas circunstancias puede ser, y debe ser que ustedes fijen el día, hora y lugar de realización de la pericia, ¿sí? Es decir, ustedes una vez que evalúen si tienen que realizar el acto pericial, van a tener que invariablemente, indefectiblemente, fijar un día, hora y lugar para la realización del acto pericial. Eh, ¿Por qué deben fijar un día, lugar y hora para la realización del acto pericial? Bueno, deben hacerlo porque las partes tienen derecho a controlar la producción de la prueba. En el derecho procesal rige un principio que se llama principio de bilateralidad. Es decir, todo acto procesal debe estar debidamente comunicado a ambas partes, al actor y al demandado, de manera tal de que estos puedan hacer las objeciones u observaciones pertinentes respecto al acto que se ha cumplido. Por ejemplo, si yo presento una demanda, el juez va a correrle traslado al demandado para que la conteste, ¿sí?
Si eventualmente el actor ofrece prueba, de la prueba ofrecida por el actor, el juez le va a correr una vista al demandado, una comunicación al demandado, para que el demandado controle si esa prueba es procedente, es pertinente, etcétera, etcétera. No la tiene que objetar. Lo mismo la prueba del demandado. Cuando se va a tomar una prueba testimonial, por ejemplo, se va a tomar una declaración a un testigo, el juez tiene que designar una audiencia y tiene que comunicarle a las dos partes, al actor y al demandado, el día y la hora de la realización de la audiencia de testigos para que los abogados de ambas partes puedan ir y controlar la declaración de esa prueba testimonial. O sea, si no van, no hay problema, se toma igual, pero las partes tienen derecho a controlar esa prueba y eventualmente a un testigo, por ejemplo, repreguntarle, ampliarle las preguntas, etcétera, etcétera. Y esto se da en todo el proceso. Siempre el proceso se rige por el principio de la bilateralidad o bilateralización de todos los actos procesales. Y la prueba pericial no escapa a este principio. Es decir, la prueba pericial ustedes habrán visto cuando ustedes los designan como peritos. Yo les dije, bueno, lo primero que tiene que hacer el juez es comunicarle a las partes, al actor y al demandado, la designación por si lo quieren recusar. Esto responde también al principio de bilateralidad. Es decir, bueno, de la designación del perito traslado a la parte, a ver si las partes están de acuerdo con el perito o no. Recién cuando están de acuerdo con el perito, le notificamos al perito, acepta el cargo, etcétera, etcétera. Entonces el perito tiene que realizar el acto pericial y para esto tiene que darle la oportunidad a las partes de que las partes puedan controlar la producción de esa prueba, ¿sí? Y para esto, insisto, el Código Procesal de la provincia de Santa Fe, el Código Procesal Civil y Comercial, obliga, ordena al perito que el perito designe un día, hora y lugar para la realización del acto pericial. En muchos casos, algunos peritos me dicen, yo no necesito designar un día y hora para la pericia porque los elementos que tengo en el expediente, por ejemplo, ya me son suficientes para poder evacuar la pericia. No tengo necesidad de fijar día, hora y lugar para la realización del acto. Pues bien, no importa. Por más que usted tenga los elementos ahí y usted ya sepa que va a contestar los puntos de pericia, etcétera, 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 usted tiene que designar igual el día y hora de realización del acto pericial a los fines de darle la oportunidad a las partes de que controlen esa prueba. Por más que usted ya tenga todos los elementos para poder contestar los puntos de pericia sin ningún otro tipo de actuación o intervención. Me sucede mucho esto con los contadores. Generalmente los contadores me dicen, mire, yo no sé por qué tengo que fijar día y hora de lugar de realización de la pericia cuando yo ya tengo todos los elementos en el expediente y puedo emitir el dictamen con los elementos que tengo en el expediente. Bueno, aunque sea por la galería, igualmente la designación del día y la hora de realización de la pericia la va a tener que hacer igual, ¿sí? Y este es un tema muy importante y sobre el cual yo les remarco particularmente que no olviden hacerlo, que no omitan hacerlo, porque si ustedes llegan a omitir la designación del día, hora y lugar de pericia y eventualmente realizan la pericia sin haber cumplido con ese trámite, la pericia va a ser nula. Es decir, les van a atacar de nulidad el acto pericial. Y el hecho de que le ataquen el acto pericial de nulo le genera una serie de consecuencias, vamos a ver después, pero que son gravosas para el perito. Por lo pronto, la pericia deja de tener todo tipo de eficacia, no le van a regular honorario y hasta lo van a poder sacar eventualmente del caso y de la intervención del asunto. Entonces, en general, siempre les remarco, no olviden este paso procesal, no olviden designar día, hora y lugar para la realización del acto de pericia, ¿sí? Eh, para esto, obviamente, ustedes van a tener que presentar un escrito dirigido al juez, donde, respetando la estructura del escrito, de todo escrito judicial, como se los remarcaba anteriormente, le van a indicar al juez, le van a decir al juez cuál es el día, la hora y el lugar donde ustedes van a realizar el acto pericial, ¿sí? Bueno, en esto me quiero detener en dos o tres puntos y analizarlos con ustedes detalladamente. ¿Cuál es el lugar para realizar el acto pericial? ¿Cuál es el lugar en que se debe realizar el acto pericial? Bueno, en principio, los actos periciales deben ser realizados o bien en el ámbito del juzgado, cosa que no se hace en uno de los casos, pero esta es la regla general, o bien dentro del radio urbano de la localidad o de la ciudad donde se encuentre situado el juzgado donde tramita la causa. Es decir, si ustedes están tramitando un juicio en la ciudad de Rosario, se está tramitando, o está interviniendo en un juicio que está tramitando en la ciudad de Rosario,
en principio, el lugar de realización de la pericia debería ser o debe ser algún ámbito territorial o dentro del ejido urbano de la ciudad de Rosario, que no sea el juzgado. ¿Está? Eh, por ejemplo, la oficina del perito, ningún problema. Por ejemplo, otra oficina de otro perito, no hay problema. El lugar donde se desencadenaron los hechos que motivan la litis, si está dentro de la misma ciudad, no hay problema. La fábrica en la cual yo tengo que controlar algún proceso determinado o el lugar donde se encuentran las computadoras que tengo que controlar, etcétera, etcétera, no hay ningún tipo de problema. Ahora bien, puede suceder que ese lugar esté fuera de la ciudad de Rosario, en este caso, o fuera de la ciudad donde se tramite el proceso judicial. ¿Puedo fijar como lugar para la realización del acto pericial un lugar que sea ajeno, extraño al lugar de tramitación del pleito? Sí, puedo hacerlo si existe causa justificada para eso. Por ejemplo, si el accidente ocurrió en Villa Constitución, a pesar de que el juicio esté tramitando en la ciudad de Rosario, y obviamente ustedes consideran necesario ir al lugar donde sucedió el hecho, a los fines de realizar el acto pericial, obviamente ustedes podrán fijar como lugar de realización del acto pericial la ciudad o la localidad de Villa Constitución y explicarle al juez por qué ustedes fijan ese lugar de realización del acto pericial. ¿Sí? Si ustedes tienen que ir a verificar un proceso productivo o eventualmente computadoras que están ubicadas en una fábrica o en un lugar que está fuera de la ciudad de Rosario, a pesar de que el juicio tramite en la ciudad de Rosario, obviamente ustedes también podrán fijar, por razones que está de más analizar acá, también el lugar donde se encuentran esas computadoras o la fábrica que ustedes tienen que ir a eventualmente peritar, más allá o independientemente de que se encuentre fuera de la ciudad de Rosario, porque obviamente lo que tienen que peritar no está en la ciudad de Rosario. O sea que en esos casos no habría ningún tipo de inconveniente. Lo que no pueden hacer, y esto lo veo mucho en algunos casos en los peritos que se anotan en otra jurisdicción, por ejemplo, estoy en Rosario y me anoto en Cañada de Gómez, o me anoto en Casilda, o me anoto en la lista de peritos de San Lorenzo. Lo que no pueden hacer es que por una cuestión de comodidad, ustedes fijen el lugar de pericia en su oficina en la ciudad de Rosario, ¿sí? Digo esto porque muchos peritos me dicen, bueno, yo la fijo siempre en Rosario por más que el juicio tramite en San Lorenzo, o tramite en Casilda, o tramite en Villa Constitución. Bueno, sepan que si alguna de las partes se les opone o el juez ordena que esto no sea así, no, tienen razón. Si el abogado se opone a esto o el juez dispone que esto no se haga así, obviamente tiene razón el abogado o el juez que se opone, porque no hay razón justificada para trasladar el lugar de la pericia a otro lugar. De todas maneras, reconozco que muchos peritos hacen esto y si pasa, el famoso pasa, pasa, ¿no? O sea, si nadie dice nada, no hay inconveniente. Yo he tenido asuntos donde tengo asuntos en trámite, por ejemplo, en Cañada de Gómez, donde el perito mecánico está en Rosario, el perito médico está en Rosario y el perito psicólogo estaba en la ciudad de Rosario. Y todos fijaron el lugar de realización de la pericia en la ciudad de Rosario. Y bueno, a mí me convenía porque a mí no me molestaba, mi cliente era de Rosario, la otra parte no dijo nada, el juzgado no dijo nada, bueno, listo, pasó. En materia procesal, si las partes consienten, no pasa nada. Pero si eventualmente alguno se hubiera opuesto, en ese caso habría llevado razón y esto habría obligado al perito a realizar el acto pericial en la localidad o en este caso en la ciudad de Gabriel, Cañada de Gómez. Sí, Liliana. sí, no, hablando del domicilio, a mí me pasó que, bueno, una vez en una empresa donde trabajo, llegó una notificación por una pericia judicial y sí, el domicilio de la pericia era el domicilio del perito. Y El daba la domicilio perito. casualidad, claro, y el perito Ah, vivía a 2 cuadras del lugar donde era la empresa, tampoco que era tan lejos. Pero bueno, claro, tuvimos que llevar toda la documentación al domicilio del perito. claro, claro. Las dos partes fuimos a la misma hora y bueno, Sí, sí, le eso arrimaron hizo. la documentación que el Le perito arreglamos la solicitaba. documentación a la casa, o sea que ni se movió para nada. Sí, 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 sí. Pasó. Bueno, si bien esto no es tan, o sea, eh, siempre al perito le conviene esto, ¿no? Que le lleven las cosas. Ahora,
muchas veces esto va entre paréntesis, ¿no? Muchas veces los abogados nos oponemos a esto. A veces, por ejemplo, el perito, pasa mucho con los peritos contadores, tráigame toda esta documentación, necesito esto, y tráigamelo a la oficina. Y a lo mejor esto significa una carretilla de papeles que hay que llevarla a la oficina del perito, cuando en realidad es mucho más simple que el perito concurra a la empresa y lo verifiquen en el ámbito de la empresa, que además, como vos sabés, Liliana, ustedes saben también, hay documentación laboral que no se puede estar moviendo, que tiene que estar en el ámbito de la empresa. Tal cual, sí, sí. Así que en esos casos generalmente los abogados nos oponemos a que el perito fije ese lugar de pericia, por más que esté dentro de la ciudad de Rosario, y le solicitamos que concurra al ámbito de la empresa a los fines de que verifique los libros ahí. Insisto, cuando son en una cantidad o en una extensión que, digamos, excede lo normal y habitual. Si simplemente se trata de llevar 3 o 4 cosas, no es tan complejo, pero a veces por ahí el perito por una cuestión de comodidad te pide este tipo de cosas. En otros casos, también lo que suele pasar es que el perito pide, bueno, tráiganmela, pero no me la traigan en físico, escanéenmela y mándenmela en archivo, ¿no? Eso, Eh, sí, sí. Se lo mandamos por mail. Muchas Directamente veces se se la mandan, fija a ver si claro, está en presencial y dice, bueno, esto, escanealo y mándamelo por mail. Sí, y mándamelo por mail. Sí, sí, eso claro. se estira mucho también. De todas maneras, bueno, yo soy abogado de un par de empresas y muchas veces la gente de recursos humanos, la gerencia despotrican porque tienen que estar escaneando documental y se pierde un montón de tiempo Y escaneando la sí, documental también. Pero bueno, son gajes del oficio. De todas maneras, insisto, muchas veces los abogados cuando estamos por una u otra parte, queremos que el perito, o necesitamos que el perito vaya al lugar donde está la documentación o están los elementos, porque si no trasladar esos elementos al lugar donde fija el perito, el lugar de pericia, resulta muy caótico, ¿sí? Piensen que también, cierro con esto para no extenderme demasiado, en el caso de los juicios laborales, por ejemplo, cuando a las empresas les requiere el tribunal la exhibición de determinada documental, las empresas directamente presentan un escrito diciendo, mire, la documental de un empleado que trabajó 20 años en la empresa, con las declaraciones juradas para FIP, recibos de sueldo, importa trasladar una cantidad de documental que no requiere, dígame qué necesita puntualmente, o si no, te mande a un oficial de justicia al juzgado que verifique lo que quiera verificar, pero trasladar esto al juzgado importa llevar medio con un camión de caudales, ¿no? Y en general los juzgados acceden a este tipo de pedidos. Entonces, si digamos, vos estás eximido de exhibir esa documental ante el tribunal, con más razón ante el perito, ¿no? O sea, sería más lógico que sea el perito quien concurra a la empresa a verificarlo, ¿sí? Pero bueno, son situaciones también particulares, ¿no? O sea, se dan sobre todo en determinados tipos de, de periciales, como por ejemplo la pericial contable. La pericial contable donde generalmente el perito trabaja sobre los libros de la empresa, se produce un poco este tipo de ida y vuelta, ¿sí? Eh, bueno, y ahora les comento, bueno, es una creación de los peritos esto, pero bueno, ha empezado a surgir esto también y los juzgados le dan bolilla. Algunos peritos empiezan a fijar las pericias en una reunión Zoom. Me ha pasado que un perito contador en San Lorenzo fijó el día y hora y lugar de realización de la pericia y en cuanto al lugar dijo, lo hago por vía de una audiencia Zoom, una audiencia remota. Es decir, nos pasó el link, dijo, este es el link de la reunión Zoom, la vamos a hacer tal día y tal hora, las partes tienen que tener disponible tal documental que me van a tener que exhibir en el acto, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, la verdad es que cuando lo vi en escrito me sorprendí porque fue novedoso, no había visto que nunca ningún perito lo hubiera presentado de esta manera, pero el juzgado se lo proveyó de conformidad, o sea, el juzgado lo tomó como válido, no hubo oposición del juzgado al modo en cuanto al lugar de realización de la pericia. Así que les cuento esto, les paso este dato, porque por ahí también de alguna manera, nosotros le llamamos creaciones pretorianas a esas cuestiones que no salen de la ley, pero que los jueces admiten, ¿no es cierto? Son creaciones que se dan por el uso, los usos y costumbres, ¿no?
Bueno, a partir de este uso y costumbre, de esta suerte de creación pretoriana, empieza a abrirse el lugar también para poder hacer actos periciales por vía remota, por vía de una reunión Zoom. Así que ténganlo en cuenta. Podrían eventualmente, en determinados casos, no sé si son todos iguales, pero en determinados casos podrían fijar la pericia vía una reunión Zoom. Por supuesto, no todas las pericias son iguales, no me imagino una pericia médica vía Zoom, no me imagino una pericia psicológica vía Zoom, pero sí me imagino una pericial contable vía Zoom o a lo mejor alguna pericial mecánica donde ya el perito tenga los elementos para poder trabajar sin necesidad de estar a lo mejor in situ en determinado lugar en particular, ¿no? O sea, habrá que ver esto de acuerdo a la especialidad y al tipo de pericia que haya que realizar, pero no descarten la posibilidad de realizarla por vía Zoom, ¿no? En este caso no habría lugar, el lugar sería virtual, remoto, pero sí obviamente con un día y hora determinado, ¿sí? Les comento este caso de San Lorenzo porque, insisto, el juzgado lo proveyó de conformidad, ninguna de las partes hizo ningún tipo de observación, al contrario, viene cómodo a todos, así que es una nueva modalidad a través de la cual puede eventualmente fijarse el lugar para la realización del acto pericial. Respecto al tema del día de la realización del acto pericial, el día para la realización del acto pericial siempre tiene que ser un día hábil. La realización del acto pericial tiene que ser día hábil. Los días hábiles, creo que lo comentamos el lunes pasado, son los días de lunes a viernes, salvo los hábiles judiciales, me refiero, ¿no? Salvo los días feriados, y tampoco, obviamente, son hábiles el periodo de la denominada feria judicial. Ustedes saben que el tribunal tiene un receso durante todo el mes de enero, en el verano, y durante 15 días durante el mes de julio, que coincide generalmente con las vacaciones de julio de las escuelas. Entonces, durante esos periodos, que son días inhábiles, no se pueden realizar actos periciales de ningún tipo, como tampoco ningún otro tipo de acto procesal. Si eventualmente ustedes fijaran una pericia un día inhábil, por más que eso esté consentido y se realice, el acto sería nulo, porque había sido realizado en día inhábil, como tal. Ahora bien, como toda regla, esto también tiene perdón, también digo esto porque a veces uno fija el día con la agenda y está todo bien y resulta que después le metieron un feriado en el medio y o cayó estos feriados puente que aparecen en el medio de la semana, que están muy buenos, pero a veces nos alteran un poco el esquema de trabajo. Bueno, si eventualmente ustedes fijaron un día de pericia que estaba previsto para un día hábil, originariamente, y por algún motivo ese día después se convierte en inhábil, por ejemplo, se convierte en feriado puente, o por ejemplo lo declaran feriado por algún motivo, pues bien, obviamente en ese caso no deben realizar la pericia tampoco, porque, insisto, el día se ha convertido en inhábil. Lo importante es que sea inhábil al momento de la realización del acto pericial. Eh, de todas maneras, como toda regla, también tenemos algunas excepciones. Habrá casos en los cuales eventualmente la pericia tenga que hacerse en un día inhábil, ¿sí? Eh, no me ha tocado hipótesis de este tipo, pero supongamos que eventualmente yo tengo que peritar sobre el trabajo que produce una determinada máquina durante los 7 días de la semana y eventualmente las 24 horas. Yo tengo que hacer eventualmente análisis durante esos días. Bueno, a lo mejor tengo que ir un sábado y tengo que ir un domingo. Entonces, en esos casos son días inhábiles y sin embargo la pericia la tengo que hacer igual durante ese tiempo. Bueno, si excepcionalmente se diera esta situación, me estoy imaginando esta hipótesis, seguramente a ustedes se les puede ocurrir otra, en esos casos ustedes pueden fijar como día de la realización de la pericia un día inhábil, pero obviamente tienen que justificar la razón por la cual la pericia necesita ser realizada en día inhábil y el juez tiene que habilitar la pericia para ese día inhábil. O sea, el juez tiene que expresamente disponer que ese día se habilite, ese día inhábil se habilite a los fines de poder realizar el acto pericial. ¿Sí? Si no, el acto sería nulo. Lo que nos pasa es parecido a lo que nos pasa a los abogados, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que tramitar algún tema durante la feria judicial. Si nosotros durante el mes de enero tenemos una urgencia o algo que tramitar, hay que trabar un embargo o hay alguna medida que trabar o algún acto urgente que realizar,
nosotros podemos hacerlo, pero le tenemos que pedir al juez que habilite la feria, o sea, que convierta ese día que es inhábil en hábil para que el acto sea válido. ¿Eh? Bueno, acá pasa lo mismo con el perito. Cuando el perito necesita hacer la pericia un día inhábil, tiene que justificar el motivo por el cual lo solicita y el juez tiene que habilitar el día para la realización del acto pericial. Y finalmente, con respecto a la hora en que debe realizarse el acto pericial, la hora también tiene que ser hora hábil. La hora hábil judicial corre desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. El rango horario que va de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche son las horas hábiles judiciales. Entonces yo puedo fijar una pericia en cualquier horario dentro de este, por supuesto, cualquier día hábil, dentro de este rango horario, de 8 a 20 horas. Y volvemos a lo mismo que le decía antes. ¿Qué pasa si tengo que realizar un acto pericial fuera del día hábil, el horario hábil? Pues bien, tengo que hacerlo a las 10 de la noche, por el motivo que fuera, o tengo que realizarlo a la madrugada, por el motivo que fuera, o antes de las 8 de la mañana, por el motivo que fuera. Pues bien, en cualquiera de esas hipótesis, en cualquiera de esos casos, tendrán que explicar al juez cuál es el motivo por el cual necesitan hacerlo fuera del horario hábil, y en ese caso el juez tiene que habilitar la hora o las horas necesarias para la realización del acto pericial. ¿Sí? O sea que, como toda regla, en cada uno de estos puntos tiene su excepción. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta, alguna duda? No, hasta ahora, No, por no. mi parte, Bueno, no. no, yo no los quiero forzar a preguntas si no corresponde, pero no quiero seguir adelante por ahí si a lo mejor hay alguna inquietud, alguna pregunta al respecto. Bueno, No, no. sí, perdón. Todo muy bien. Bueno, Claudio, muchas gracias. Este, bueno, les decía entonces, fíjense que en este escrito, ustedes básicamente, en este modelo que estamos tomando, se responde un poco a este esquema, ¿no? En legal tiempo y forma vengo a fijar lugar, día y hora para la realización de la pericia que me fuera encomendada en las presentes, ¿sí? La misma se llevará a cabo en la dirección tal, vuelvo a insistir, lo que ustedes designen a ese efecto, de la ciudad de Rosario, el día tal, de tal año, a tal hora. Siempre un día hábil y en horario hábil. Acá le agregamos dos parrafitos que en rigor de verdad son más a los fines educativos que otra cosa. En rigor de verdad, esto que vamos a ver en este escrito judicial ya surgen del Código Procesal. O sea, si no lo mencionáramos, igualmente van de maduro, o sea, son aplicables porque por imperio de la ley. El primero es este que dice, las partes se refieren al actor y al demandado, las partes del juicio, podrán asistir por sí o por medio de delegado técnico previamente designado en autos. ¿Sí? Hago la aclaración. El Código Procesal establece que las partes pueden concurrir al acto pericial por sí, o sea, por ellas mismas, o a través de delegados técnicos que designen a tal efecto. ¿Sí? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que el abogado, por ejemplo, el actor o el abogado del demandado, o el mismo demandado o el mismo actor, pueden concurrir al acto pericial a los fines de poder hacer las observaciones, comentarios, solicitudes que estimen pertinentes en el acto. ¿Sí? Pero claro, a ver, ni el abogado, más allá que a veces los abogados queremos saber de todo un poco y no terminamos sabiendo nada, pero bueno, los abogados poco sabemos de ingeniería mecánica o de ingeniería en seguridad e higiene o en otras áreas de la expertise de ustedes o de medicina, o sabemos, ¿eh? Lo mismo a nuestros clientes. Entonces, generalmente designamos delegados técnicos, mal llamados peritos de parte, delegados técnicos, a los fines de poder concurrir al acto pericial de manera tal de que sean ellos, que son expertos en la misma área del perito, a los fines de realizar el control de la producción de esa prueba. ¿Sí? En esto me quiero detener un minutito en dos o tres cuestiones. Seguramente vieron con Hugo que muchas veces el perito puede cumplir un doble de trabajo.
veces cuando somos peritos oficiales, o cuando ustedes son peritos oficiales, cumplen una, una labor como peritos propiamente dicho, y en otros casos, si ustedes trabajan con un abogado, una compañía de seguro, o una empresa, pueden eventualmente cumplir el rol de asesores, no peritos formalmente del perito judicial, sino como asesores. Entonces, generalmente cuando yo tengo una demanda y tengo que producir determinado tipo de prueba específica, como una pericial médica, como una pericial contable, como una pericial mecánica, por citar algún ejemplo de los que son más comunes, en esos casos en general uno tiene un delegado técnico con el cual trabaja habitualmente, un médico, contador o un ingeniero mecánico con el cual trabaja habitualmente en el tema de las pericias. Y lo designamos como delegado técnico ¿para qué? Para que nos asesore para preparar los puntos de pericia, interrogatorio que le vamos a hacer al perito para ver qué es lo que le tenemos que preguntar y qué es lo que no le tenemos que preguntar al perito, porque hay cosas que conviene preguntar y cosas que no conviene preguntar, y para que después cumpla dos roles muy importantes más. El segundo rol es controlar la producción de la prueba, controlar que el proceso de elaboración de la prueba, de realización del acto pericial, por un lado, y después controlar la pericia misma. O sea, una vez que la pericia es presentada, generalmente nosotros hablamos con nuestro delegado, le pasamos la pericia a nuestro delegado para que la vea y para que nos diga, mira, está bien, está mal, está más o menos, y es impugnable desde tal punto de vista, tal otro, y te paso los fundamentos para que las puedas impugnar. Entonces, el delegado técnico cumple esos tres roles en el proceso. Me ayuda a preparar los puntos de pericia, me ayuda a controlar el proceso de producción de la prueba y me ayuda a controlar la prueba ya producida. ¿Sí? Entonces, estamos ahora en esta etapa del medio, ¿no? Donde el delegado técnico viene y participa dentro del acto pericial a los fines de hacer el control, la producción de la prueba. Ahora bien, dicho esto, debo decir que el delegado técnico no es un perito y por lo tanto no es el que va a contestar los puntos de pericia, ni les puede decir a ustedes cómo tienen que contestar los puntos de pericia. El delegado técnico simplemente es un asesor de parte. Le podrá hacer a ustedes las observaciones pertinentes, le podrá hacer los comentarios pertinentes, le podrá pedir que analicen la situación desde tal lugar o tal otro lugar, o que tengan en consideración tal cuestión o tal otra. Lo mismo va a ser el delegado técnico de la otra parte, pero finalmente después la elaboración del dictamen pericial y la decisión respecto a lo que se va volcar en el dictamen pericial es exclusiva y totalmente propia de cada uno de ustedes, ¿sí? O sea, el delegado técnico no puede venir más allá de que muchas veces lo intentan, ¿no? Soplar al oído lo que tenés que hacer, lo que tenés que poner, lo que tenés que decir. Y también tienen que saber ustedes que el delegado técnico no puede hacer cualquier cosa en el acto pericial, o sea, no puede disponer él cómo se va a realizar la pericia. La pericia la lleva adelante el perito, ¿sí? Y por lo tanto, si yo soy un arquitecto y estoy revisando un inmueble, pues bueno, yo puedo escuchar a ver las sugerencias que me da cada parte. Ahora, yo no voy a ir a ver lo que me diga cada parte porque se le ocurre a cada delegado técnico, o voy a tener en consideración cada cosa que me diga el delegado técnico. Lo voy a tener en consideración en tanto y en cuanto yo considere que es necesario verlo y analizarlo. O sea, no me tengo que dejar llevar de las narices por el delegado técnico o los delegados técnicos en cada caso. Son simplemente observadores, tienen derecho a hacer los comentarios pertinentes, las observaciones pertinentes, pero insisto, la dirección del acto pericial y luego la realización del acto pericial es exclusiva y propia del perito. Les remarco también esto porque muchas veces hay delegados técnicos que son muy intensos. Inclusive muchas veces hay delegados técnicos que tienen cierto ascendiente sobre los peritos porque fueron profesores de los peritos, porque los conocen, porque son gente muy destacada en su área, etcétera, etcétera. Y entonces medio como que hay un cierto temor reverencial respecto a la figura del delegado técnico de la ocasión. Pues bien, será el Papa, pero en definitiva el que tiene el sartén por el mango es el perito y el que tiene que llevar adelante la cuestión es el perito, por más que el otro, el delegado técnico, sea una lumbrera en el área pertinente. ¿Sí? Eh, Siguen existiendo los que hacen volar las vacas, ¿eh? y sí, debe haber de todo en la viña del Así Señor. que mm, Sí, lo que pasa también, Claudio, y bueno, el resto de los... usted o vos, Gabriel, deben conocer a varios, al menos yo conozco un par que
que hacen volar las vacas. Mm, A como ver, delegado técnico. no, sí, sí, o que te hacen el cuadrado del círculo. Sí, sí. Sí, a ver, hay un punto que hay que tener en cuenta. El delegado técnico, a diferencia del perito oficial que tiene el deber de decir la verdad conforme su leal saber y entender, y tiene que dictaminar conforme su leal saber y entender, y evacuar los puntos de pericia conforme lo que realmente él ve y entiende y dictamina conforme su ciencia. El delegado técnico responde a los intereses de parte. O sea, el delegado técnico es lo más parecido al abogado de cada parte. Yo abogado al actor, es distinto mi rol al del juez. O sea, el perito tiene un rol muy parecido, salvando la distancia, con la del juez. O sea, el abogado del actor obviamente va a relatar los hechos de la demanda que le convienen al actor y va a pedir lo que le conviene al actor. Y el demandado, el abogado del demandado va a contar los hechos que le conviene relatar al demandado y las pretensiones defensivas que tiene el demandado. No decimos la verdad en términos absolutos en la demanda o en la contestación. Decimos lo que nos conviene y cómo nos conviene y en el modo que nos conviene, tanto el actor como el demandado. Y el juez resuelve en su sentencia conforme las pruebas, conforme el derecho, etcétera, etcétera. O sea, tiene otro rol distinto. Entonces, volvemos al punto. El delegado técnico es muy parecido al abogado. O sea, el delegado técnico del actor va a tratar de defender las posiciones del actor y va a tratar de soplarle o hablarle al oído al perito oficial para convencerlo de aquello que le conviene a la posición de su cliente o de la parte que asiste. Y lo mismo va a ser el delegado técnico de la demandada, ¿sí? Ya no me imagino un médico, delegado técnico, un RT, diciéndole al perito oficial, no, mirá, realmente este muchacho tiene la mano hecha bolsa, ponele el máximo de incapacidad. Digamos, tampoco estaría cumpliendo su rol, vamos a ser sinceros. Entonces, seguramente ese perito médico va a tratar de ver cómo lo convence al perito oficial de que, bueno, que la mano no está tan hecha bolsa como parece ser y que tome los baremos que más le convienen para la posición del arreo, digamos, bajarlo lo máximo posible, ¿sí? De la misma manera que el delegado técnico del actor va a ser exactamente lo contrario, la inversa, ¿sí? Pero bueno, esos son los roles propios. Yo a veces en las charlas encuentro que muchas veces me dicen, no, porque los delegados técnicos, esto, lo otro, y patapín, patapero. Y si bien sé que es antipática la situación, en realidad tienen que cumplir ese rol. Insisto, ellos no están tan comprometidos. Esto quizás suene duro y no sea políticamente correcto, pero en realidad ellos no están comprometidos con la verdad, están comprometidos con los intereses de la parte que asiste. Esta es la realidad. O sea, como el abogado está comprometido con los intereses de la parte que asiste, el delegado técnico lo mismo, ¿sí? En consecuencia, obviamente, tienen una visión sesgada y parcializada de la cuestión. Por eso les insisto en que el perito tiene que escucharlo, como los jueces nos escuchan a los abogados en nuestras postulaciones, y con toda la paciencia del mundo ven nuestras pruebas, etcétera, etcétera. Después deciden él. Tiene razón conforme las pruebas que produjo, los argumentos. Bueno, lo mismo pasa acá. O sea, el perito tiene, si ustedes quieren, la obligación, el deber de escuchar a los delegados técnicos que eventualmente se hayan designado en el expediente, pero esto no quiere decir que le den la razón o que simplemente tengan que hacer lo que los peritos le dicen o los peritos lo quieran convencer, ¿cierto? Siempre tienen que mantener su distancia y su independencia respecto a este tipo de situaciones, ¿sí? Bueno, Gabriel, ¿te puedo hacer una sí, consulta? sí, Lucas, sí, sí. Y acá el juez participa como mediador o no, no está presente, digamos, en la presentación. No, no. No, 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 este es un acto totalmente privado. Acá el juez de la pericia es el perito. ¿Qué quiero decir con esto? Suponete que vos sos de qué especialidad. Mecánica, ingeniero Vos sos mecánico. ingeniero mecánico. Bueno, suponete que vos sos perito mecánico en un expediente donde se está tramitando un daño y perjuicio, X. Eh, si vos designaste para la realización del acto pericial, por ejemplo, que se haga en tu oficina y que te lleven los vehículos a tu oficina a los fines de poderlos analizar, etcétera, etcétera, en el acto van a estar vos, con suerte va a estar el delegado técnico de la parte actor y el delegado técnico de la parte demandada, nada más, nada más. Y a lo mejor puede estar el abogado de alguna de las partes. Ahora, siempre sepan que el que decide en ese acto son ustedes. O sea,
el que tiene que tomar las riendas de cómo se va a desarrollar el acto y qué se va a hacer en el acto son estrictamente ustedes, ¿sí? Inclusive a veces tenemos problemas no tanto en el área de expertise de ustedes, de los ingenieros especialistas, porque en general no se encuentran comprometidas algunos tipos de cuestiones, pero, por ejemplo, tenemos muchos problemas con las pericias médicas. ¿Por qué? Porque en la pericia médica, si yo no mando un delegado técnico, no mando un médico a la pericia técnica y voy yo a asistirlo a mi cliente porque quiero ir yo, el médico me dice, bueno, todo muy bien, pero usted se queda afuera, yo al paciente lo voy a revisar yo. Esto, además de ser un acto procesal, es un acto médico. Y como acto médico requiere de cierta intimidad en la cual usted no puede participar. Y por el otro lado, yo tengo derecho a controlar la prueba igual. ¿Por qué tengo que salir si no? Bueno, este es un tema bastante complicado, ¿eh? La superintendencia de arriba de trabajo, por ejemplo, vos vas, acompañás a tu cliente, pero el médico te atiende, te toma los datos de tu cliente, toma el reclamo, pero bueno, ahora lo vamos a revisar el paciente, esto es un acto médico, usted se va afuera, se queda, si vino con su delegado técnico, se queda el delegado técnico. Pero si usted no puede participar, tal, a veces pasa también con los peritos psicólogos, que necesitan que el acto tenga cierta intimidad a los fines de su utilización. Entonces, ¿cómo controla el delegado técnico esto? Entonces hay puntos donde la cosa se pone un poco más complicada, ¿no? O sea, hasta dónde llega el derecho de control. Y esto va a depender básicamente de cada expertise, y, insisto, y en el límite que ponga el perito. Pero y con respecto a esto y a tu pregunta directa, Lucas, ¿está el juez ahí para resolver? No, no está el juez, sos vos el juez. Sos vos el que tiene que decir en el momento quién entra, quién no entra, cómo no entra, cuándo se tiene que callar la boca, cuándo no, hasta dónde lo vas a escuchar, hasta dónde no lo vas a escuchar. Punto. Después cada parte podrá hacer las quejas ante el juez de lo que considere relevante o irrelevante, ¿no? Pero el, eh, el director de ese momento del acto pericial sos vos, ¿sí? Sos Perfecto. vos, ¿sí? Gabriel, Gracias. Sí, no, no, por nada. Perdón, eh, hiciste un ejemplo que no está bueno la autorreferencia, pero bueno, a veces después de 30 años de actividad profesional no queda más remedio que recurrir a algunos ejemplos que nos han sucedido en la vida. Recuerdo una pericia informática que se hizo en una empresa donde el perito fijó el día, hora y lugar de realización de la pericia en la empresa y la empresa no me dejaron entrar. O sea, yo fui para controlar el acto pericial por mi parte y la empresa no me dejó entrar al acto pericial, ¿sí? Y el perito en ese momento tenía que decidir si realizaba el acto o no realizaba el acto, y él me dijo, ¿qué hago? Porque en realidad el perito, claro, al no poder yo participar del acto, yo podía eventualmente plantear la nulidad del acto. Yo podía decir, bueno, si usted lleva adelante la pericia, yo voy a pedir la nulidad, porque a mí me dejaron participar del acto y usted la llevó igual adelante, ¿sí? Como en ese caso yo estaba apurado por la realización del acto pericial y confiaba en la idoneidad del perito, no dije nada, dije, bueno, listo, no, voy a denunciar la situación ante el tribunal para reservarme derecho, pero no te voy a plantear la nulidad de la pericia si la haces. Pero el perito me consultó previamente, doctor, ¿la hago o no la hago? Si usted me dice que va a plantear la nulidad de esto, yo no la voy a hacer. Y me explico lo que quiero decir. Pero en ese momento lo resolvió él, lo manejó él. Y si él se hubiera puesto, más allá de mi posición personal, si él hubiera dicho, miren, yo no la hago porque no lo dejan entrar a la otra parte, yo no quiero tener un problema de nulidad de la pericia después, más allá de lo que me diga Escalante, hubiera estado en todo su derecho a suspenderla y pedirle al tribunal que ordenara a la otra parte que me dejara participar del acto para controlar. Aparte no había ningún motivo para que me lo impidiera. Que si vos me decís, no, te impido la entrada de la empresa porque qué sé yo, hay alguna cuestión particular que por el cual, pero en realidad era simplemente para estar presente a los fines de hacer una evaluación respecto a unas computadoras, o sea que tampoco era una cuestión en la cual había derecho a la intimidad, o por lo menos no alegaron nada de esto. Entonces, bueno, pero el perito fue el que manejó toda la situación y en el caso lo hizo bien, lo hizo correctamente. Sí, alguien me había preguntado algo, no sí, sé si con eso contesté tu pregunta, Lucas, y alguien me había preguntado algo más. sí, era yo, Gabriel. Sí, Eh, Tadeo. Tomando de base la pregunta que hizo Lucas,
me imagino, a lo mejor exagero, pero para ilustrar, ¿no? Me imagino una situación de conflicto donde van las partes, donde hay un conflicto, digamos, en el estricto sentido de la palabra. Ante el juez es una cosa, pero ¿cómo manejamos nosotros ese tipo de situaciones? No sé poner un ejemplo, pero bueno, qué sé yo, agresiones, por ejemplo. Sí, te entiendo perfectamente. Bueno, eso obviamente escapa, digamos, a las posibilidades materiales que a veces el perito tiene, porque obviamente, más allá de que él tenga que manejar la situación, no es el juez, ni tiene los poderes del juez, ni la facultad de un juez, ¿no es cierto? Mira, en rigor, yo siempre el consejo que doy es, miren, si la cosa se les está yendo de las manos, no la pueden controlar, hay cuestiones de agresión o cosas por el estilo, yo siempre digo, miren, suspendan el acto pericial, digamos, los directores del debate ahí son ustedes. Suspendan el acto pericial, le comunican al juez, señor juez, mire, no puede realizar el acto pericial por esto y esto, disponga usted como quiere que lo hagamos. Tampoco puedo hacer un acto pericial donde las partes están en escena de pugilato, donde yo corro algún tipo de riesgo personal en cuanto a la realización del acto. Me ha tocado casos no de peritajes, pero sí, por ejemplo, donde el oficial de justicia tiene que hacer una... El oficial de justicia es un funcionario judicial que realiza tareas por orden del juez. Por ejemplo, va a constatar un inmueble o va a realizar algún acto de comunicación. Son funcionarios que se dedican a esa labor. Muchas veces son agredidos, o sea, tienen que hacer una constatación o un embargo de una caja en un restaurante o cosas por el estilo y no los quieren dejar entrar o los quieren agredir, etcétera. Bueno, en esos casos obviamente informan la situación y después van a acompañar, el juez ordena que vayan acompañados con la policía. Y acá puede pasar, no, nunca me tocó ninguna situación de este tipo, ni mucho menos, pero el juez puede ordenar, miren, el perito va a ir acompañado por la policía y se realiza el acto con la policía y la policía es la que tiene que mantener el orden en el acto, ¿sí? De todas maneras, también de la misma manera que les digo esto, les digo que si el acto pericial no se puede llevar a cabo porque hay falta de colaboración de una de las partes para poder realizarlo, a la otra parte el tema le sirve. O sea, lo voy a decir de otra manera. Muchas veces los peritos, en su compromiso por realizar su trabajo y realizarlo correctamente, se empeñan en tratar de que el acto pericial se haga, como dé lugar. O sea, no, no lo pudimos hacer, pero que no me traen la documental y entonces no lo puedo hacer, insisto, intimo, esto y lo otro. ¿Sí? Y la otra parte no acompaña la documental, no la trae. Hay situaciones en las cuales el juzgado no puede, estamos en un proceso civil, nunca olviden esto, los procesos civiles y comerciales, ¿sí? Laborales, un ámbito del derecho privado, no es el ámbito del derecho penal. El juez penal puede ordenar allanamientos, etcétera, etcétera. El juez civil tiene facultades, si ustedes quieren, más acotadas en este tema. Entonces, hay cuestiones que los jueces no pueden disponer que se realicen, aún compulsivamente. ¿Tá? Ergo, cuando usted no puede realizar un acto pericial porque hay falta de colaboración de una de las partes, o cuando una de las partes le está impidiendo maliciosamente realizar la pericia, bueno, pues si usted me informa eso en el expediente, yo soy la otra parte, a mí me sirve, porque el Código Procesal dice que cuando una de las partes no colaborara con la realización del acto pericial o obstaculizar la realización del acto pericial, se presume que todo lo que usted dijo respecto a lo que tenía que constar en ese dictamen pericial es cierto. O sea que rige una presunción a favor de la otra parte. No sé si me explico lo que quiero decirle con esto. A lo que voy es que la no realización del acto pericial, cuando no se puede realizar el acto pericial, no le genera un problema tan grave a ustedes porque la otra parte va a sacar beneficio de esta situación. ¿Sí? A mí me ha pasado de situaciones en las cuales, por ejemplo, hemos tenido que hacer una pericial caligráfica sobre libros que tiene la parte demandada. Nosotros pedimos una pericia caligrafía sobre libros que tiene la parte demandada, porque nosotros sosteníamos que nuestro cliente había participado de determinados actos, etcétera, y que constaban en los libros obligatorios de la empresa. Eh, Cuando pedimos que un allanamiento para poder secuestrar los libros, el juez no nos lo dio. Dijo que no, que vamos a intimar a la otra parte que presente los libros. Bueno, la otra parte nunca presentó los libros, obviamente. Jamás los presentó para poder hacer la pericial. Entonces el perito, obviamente, no podía realizar el acto pericial porque no le daban la documental.
en determinado momento, el perito insistía y pedía que se intimara la parte a presentar. La tercera vez que lo presentó, le dijimos, mire, no lo intime más, o sea, intímelo por última vez, pero no lo intime más, nosotros vamos a pedir que le apliquen los apercibimientos. Nosotros éramos la parte actora, ¿no? Le vamos a pedir que le apliquen los apercibimientos porque si no trae la documental y no podemos forzarlo a hacernos nosotros de la documental porque después nos deniega un allanamiento para sacar forzosamente esa documentación, pues bien, aplicaremos los apercibimientos que prevé el artículo 196 del Código Procesal y por lo tanto se tendrá por cierto lo que decimos nosotros respecto a esos libros. O sea, igualmente a nosotros nos servía esto directamente, ¿sí? No sé si con eso contesto tu pregunta, Tadeo. Sí, perfecto. Y una ¿Sí? más. Cuando fijas el momento de la pericia, o sea, fecha, lugar, hora, eso imagino que es vinculante y se informa, por ejemplo, suponé que la fijás en una empresa, en una planta industrial. Vos tenés que concurrir solamente como perito, ya se supone que están en aviso, no sé, los funcionarios de la empresa o quienes te tienen que habilitar el ingreso. Bueno, justamente es muy atinada tu pregunta y justamente iba a eso en mi exposición ahora, pero me adelanto a responderte. Nunca des por supuesto nada. En principio, cuando vos fijás el día, hora y lugar de la pericia, ahora vamos a ver, el juez va a sacar un decreto, va a disponer un decreto que va a decir, téngase por designado día, hora y lugar de pericia, notifíquese, ¿sí? Notifíquese. Con lo cual, la parte interesada en la producción de esa prueba, suponete que yo ofrecí, ¿vos sos de qué especialidad, Tadeo? Mecánico. Bueno, suponete que yo ofrecí la prueba pericial mecánica, yo soy el actor, estoy interesado en producir esa prueba y seguramente yo, abogado de la parte actora, le voy a mandar una cédula a la otra parte y eventualmente le voy a mandar una cédula a la empresa donde vos fijaste el lugar para la pericia a los fines de que se notifiquen de que se va a realizar el acto pericial, ¿sí? Ahora, nada quita o nada impide que esa notificación la pueda hacer también el perito. O sea, si el perito quiere hacer la pericia, la notificación del acto, la puede realizar, ¿eh? No hay ningún impedimento. Pero en principio el que va a notificar el acto es la parte que está interesada en la producción, de ese acto, ¿sí? Gabriel, vos mencionaste hace un momento el auxiliar de justicia. Sí. Este, por ahí no lo pusiste en un ejemplo así como de una pericia mecánica, lo diste otro tipo de ejemplo, ¿no? Mm. Pero ese oficial de justicia se sortea, lo designa el juez o lo designa el juez así, digamos, de algún lado, o lo Mm. designan las partes, o sea, ¿quién lo No, paga no, al no. oficial de justicia? No, 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 Claudio, está bien tu pregunta. El auxiliar de justicia es un empleado del tribunal, funcionario que Ah, trabaja en el tribunal. Como hay notificadores, hay empleados que se dedican a notificar, hay empleados que se dedican a revisar las demás mandas judiciales. O sea, constatar un inmueble, hacer una intervención en una caja, verificar determinados actos. O sea, actos que debería realizar el juez y que cuando sale de su despacho manda una suerte de empleado que lo constate. Eh, ujú. y el oficial de justicia ya tiene una determinada área de trabajo. O sea, acá en Rosario, que es una ciudad grande, hay, creo que son más de 20 o 30 oficiales de justicia y cada uno tiene designada un área de la ciudad. Entonces yo tengo que hacer una constatación, suponete, de una pared medianera, una rajadura en una pared medianera en un inmueble que está ubicado en Barrio Martín y seguramente el juez va a mandar un oficio a la sala de oficiales de justicia y la sala de oficiales de justicia, el jefe de la sala de oficiales de justicia le va a dar ese mandamiento al empleado que esté encargado de la zona de Barrio Martín, ¿sí? Y entonces yo voy a tener que coordinar con él para realizar la constatación pertinente, ¿sí? Ok, Eh, gracias. no, no, por nada, pero en realidad es un funcionario judicial, ¿eh? Eh, bueno, volviendo al tema de todas formas, insisto, lo tomé simplemente a modo de ejemplo como para hacer una comparación, ¿no? Pero no es que sea un perito ni nada por el estilo, cumple funciones distintas el oficial de justicia a la de un perito.
Gabriel, ¿puede ser una pregunta? Más allá de que perdón, Pedro, más allá de que a veces nosotros erróneamente pretendemos a través de un oficial de justicia realizar actos de constatación que tiene que realizar un perito. Por ejemplo, te estaba ejemplificando el tema este de la rajadura en la pared medianera. Si yo voy con un oficial de justicia para constatar la rajadura en la pared medianera, el oficial de justicia me va a constatar, mire, yo veo acá, un escribano, ¿no? Yo veo acá una rajadura, le saco una foto y le muestro, pues mira, yo veo esto, ¿sí? Ahora, esa persona no me puede indicar el origen de la rajadura o el porqué de la rajadura o las consecuencias que puede llegar a tener esa rajadura. Eso lo tiene que hacer un perito arquitecto o un perito ingeniero civil, ¿sí? Entonces, generalmente, si yo tengo que verificar solamente una rajadura, a lo mejor llevo a una oficial de justicia. Pero si quiero verificar si esa rajadura tiene un determinado tipo de origen, consecuencia, etcétera, 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 no voy a designar un oficial de justicia, sino que lo que voy a pedir es que me sorteen un ingeniero civil o un arquitecto, al final que me determine si efectivamente esa rajadura que está constatada como, que constate como tal, tiene un origen determinado, consecuencias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? En este Sí, punto sí, puede haber algunas similitudes, pero nada más que en eso. Sí, Pedro, sí, sí. perdón. Sí, Gabriel, la pregunta es la siguiente, no sé si me escuchas bien. Sí, te escucho perfecto. Eh, cuando, cuando se designa fecha y hora en una pericia de higiene y seguridad, por ejemplo, en una empresa, la actora le manda la comunicación a la empresa comunicándole la fecha y hora de esa pericia que va a ir el perito en la fecha y hora prefijada, ¿verdad? Eh, cuando uno llega a la empresa, eh, me ha pasado un solo caso, nada más, que la empresa me dice, no, nosotros no hemos recibido ninguna notificación. Con lo cual, uno se tiene en ese caso, yo me volví y hablé con el abogado, el actor, para explicarle la situación. Y bueno, él me había dicho que sí, que lo había mandado, pero este, era una maniobra poco feliz, digamos, de la persona que me atendió, que no sé si realmente sabía o no sabía de la llegada de ese documento, y tuve que ir nuevamente. Eh, a partir de ahí, yo le pedí al abogado del actor, y todas las veces que puedo, una fotocopia o que me mande una foto por WhatsApp de la cédula que han recibido ellos en la empresa, como una manera de asegurarme de que ellos, ante la negativa, yo pueda decir, no, pero mire, yo les mostré acá, tengo acá la cédula que ustedes sí la han recibido. En ese caso, ¿yo puedo forzar la entrada o aún así pueden dejarme no entrar? O sea, ¿cómo se maneja uno en la puerta de entrada de la empresa ante una negativa, por ejemplo? Bueno, la pregunta tiene varias cuestiones que son todas interesantes. Una está vinculada a quién tiene que notificar el acto pericial, cómo tiene que notificarlo, ¿no? Y volvemos un poco a lo que le decía, creo que a Tadeo hace un ratito. La notificación del acto corre por cuenta de las partes procesales. O sea, a veces yo sé que es medio difícil entenderlo esto en cuanto a que cuando yo hablo de estas cuestiones me dicen, pero bueno, pero ¿cómo puede ser que la cédula no se mande o que no esté notificado? Esto tendría que ser automático, lo tendría que mandar el tribunal automáticamente, etcétera. Bueno, en realidad, en materia, se los dije en nuestro encuentro pasado, en materia procesal civil y comercial, rige un principio que se llama principio dispositivo. Es decir, las partes son las que impulsan el proceso, las partes son las dueñas del proceso, por lo tanto son las partes las que se tienen que ocupar del impulso del proceso. El juez está como si fuera, ¿vieron el árbitro de tenis que está mirando cómo va la pelotita de un lado para el otro, pero nada más? Bueno, el juez cumple ese rol, no tiene un rol tan activo como a veces tenía, ya tampoco lo tiene tanto como para el Código Procesal Penal nuevo, pero como sí tenía en el proceso penal donde el juez, sobre todo los jueces de instrucción, iban, ordenaban, mandaban, disponían, etc. El juez civil, el juez comercial, en un poquito menor medida el juez laboral, tienen un rol más pasivo. Entonces, ¿quién se tiene que ocupar de notificar? El abogado, el actor o el abogado del demandado. Ellos se tienen que ocupar. ¿Sí? El tribunal no va a hacer nada. Entonces,
cuando a veces me preguntan, ¿quién tiene que notificar? Y tiene que notificar las partes. Ahora bien, pasa que habitualmente las partes se olvidan, pasa que habitualmente las partes no lo... Ahora con el CIFE tenemos todo resuelto porque el CIFE, vos mandás la cédula a través del CIFE y las cédulas quedan cargadas en el CIFE, con lo cual vos ves si se notificó en un acto porque vos ves la cédula en el CIFE. Pero antes, cuando los expedientes eran físicos, las cédulas las mandábamos los abogados y después las cédulas nosotros nos las guardábamos y no las incorporábamos en el expediente porque teníamos miedo que en ese caterva de papeles la cédula se perdiera o se arrancara o misteriosamente desapareciera del expediente. Entonces, generalmente el abogado se guardaba la cédula y la exhibía cuando tenía que realizar algún acto determinado y el tribunal se la pedía. Me acuerdo que tenía las carpetas llenas de cédula que debían estar en el expediente, pero que uno normalmente no las incorporaba al final del proceso porque tenía miedo que se perdieran o se extraviaran o se las robaran del expediente, entonces esto generara algún tipo de atraso en el cargo. Pero ahora con el CIFE esto se solucionó, porque las cédulas son virtuales y quedan cargadas en el sistema. ¿Tá? Lo que sí hay que tener en cuenta, entiendo, que más allá de que le permitan el ingreso o no a la empresa, si digamos el perito o los delegados van a pisar el piso de la planta, necesitan una RT. Si van a administración, es otro tema, ¿no? Pero si tienen que ir a hacer una verificación en el piso de una planta, es necesaria una RT. Claro, pero te tomo eso, Claudio, pero me permite un minutito para hacer una acotación respecto a lo que me estaba preguntando Pedro y vuelvo sobre tu comentario. Eh, Ahora bien, yo digo, bueno, las partes notificaron, me quedo tranquilo, están notificadas. Ahora bien, las partes no notificaron, por H o por B, o veo que están faltando las cédulas. Bueno, yo estoy como perito impedido de notificarle eventualmente a las partes la realización del acto pericial. Yo no veo ningún impedimento. Yo no veo ningún impedimento que el perito vaya, prepare la cédula, la mande por el CIFE a las partes y notifique el acto por las partes. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Si bien en principio la carga está en cabeza de las partes, si el perito tiene interés en impulsar en la prueba porque le interesa producirla, porque se quiere sacar el tema de encima, o porque le interesa el asunto para producirla, porque quiere que los honorarios se devenguen, porque quiere que el asunto por lo menos avance en relación a su labor pericial, él no está impedido de ninguna manera de remitir las cédulas pertinentes a través del CIFE. Y con eso notifica a él y se queda tranquilo respecto a la notificación. ¿Me explico lo que Gabriel, te pero quiero eso decir, Pedro? no, Pedro, no es escrito. ¿cómo, perdón? Yo respecto a lo que comentaba Pedro, la notificación no es el escrito que hacemos nosotros, digamos, fijando fecha, lugar y día, o sea, No, la notificación es esto. A ver, voy para atrás un minutito, a ver si estoy por acá. Esta es una notificación, esta es una cédula. Ese es el documento, la carta a través de la cual vos le comunicás al otro algo que pasó en el expediente judicial. Entonces, si el abogado de la parte actora no le manda al abogado de la parte demandada una carta de este tenor diciendo, obviamente el contenido va a ser distinto, va a decir Rosario, por fijada día, hora y lugar de pericia, no se lo manda, con lo cual la otra parte no está notificada, con lo cual no se puede realizar la pericia porque la otra parte no está notificada, me impide a mí como perito, o estoy yo obstaculizado como perito de mandarla yo a esta cédula. No, yo como perito podría mandarla. Algunos me han cuestionado en algún curso, me dicen, no, pero en realidad las facultades del Código Procesal son solamente respecto a los abogados, no le da facultad a los peritos de firmar cédula. Miren, en realidad los abogados somos auxiliares de justicia y los peritos son auxiliares de justicia y por lo tanto, haciendo una interpretación amplia de esos artículos, tranquilamente el perito podría mandar la cédula, no hay ningún tipo de problema. La manda el perito y punto. Y con eso se asegura la notificación. ¿Se entiende lo que quiero decir con esto, Pedro, Lucas? Respecto al tema de quién tiene que notificar. Ahora voy a la otra parte de tu pregunta, Pedro. Pero digo, ¿quién tiene que notificar? Las partes. Las partes no notifican. Bueno, ustedes como perito pueden tomar dos actitudes. O se callan la boca y dicen, bueno, fenómeno.
no notifican, no puedo hacer la pericia, fijo otra fecha de pericia y el día que el perito se dignan a notificar, la hago. Ahora, ¿eso me impide a mí como perito notificar el acto pericial para poder realizarlo una vez por todas? No, no tengo problema. De hecho, a mí hay muchos peritos que fijan la fecha de pericia, sale el decreto de fijación de fecha de pericia y automáticamente me mandan la cédula ellos, a mí, al actor y al demandado. ¿Sí? A las dos partes, con lo cual ya quedamos notificados todos y no hay tutía. ¿Sí? Entonces, Lucas, y vuelvo ahora a la pregunta de Pedro, esto es una cédula. Esto es lo que tengo que, cuando yo estoy hablando de notificar, estoy hablando de esto. Lo que vos hiciste, y vuelvo un poquito más adelante, lo que vos hiciste simplemente es presentarle al juez un escrito diciéndole que vos proponés una fecha de pericia. A lo cual Perfecto. el juez te va a contestar diciendo, téngase por designado, ahora vamos a ver el decreto, téngase por designado día, hora y lugar de pericia. Ahora, notifíquese o hágase saber a las partes. Ahora bien, eh, ¿las partes se notificaron? Sí, bueno, fenómeno, no hay problema. ¿Las partes no se notificaron? Bueno, yo no puedo revisar la pericia, porque no están notificadas. Ahora, si esta situación se reitera o yo veo que las partes no se notifican, con lo cual yo permanentemente tengo que estar presentando un escrito, presentando una fecha nueva, en algún momento puede ser que te canse y diga, che, mira, vamos a hacerlo una vez por todas, porque si no, no termino más con esto. Va y notifica. Va y notifica. Perfecto, muy Y no hay claro. ningún inconveniente. Pedro, hay una situación que vos señalaste, que es qué pasa cuando no está notificada la empresa. Claro, si yo tengo que realizar un acto pericial, por ejemplo, en la empresa demandada, basta con que yo le notifique a su abogado. No hace falta que yo le mande una cédula a la empresa, porque se entiende que la empresa queda notificada del acto a través de su abogado. Si su abogado no le comunicó, es un problema del abogado y de la empresa, pero no es un problema del perito, más allá de que, vos bien me decís, a mí no me dejaron entrar porque decían que no estaba notificado. Pero yo decir, el acto está cumplido, ¿está? Ahora, lo que sí a veces se suele plantear, y es muy común y que genera conflicto, es esta situación. Por ejemplo, una persona demanda a la ART como consecuencia de una enfermedad profesional. Supongamos que la enfermedad profesional, supongamos no, la enfermedad profesional se la produjo como consecuencia de su labor en el trabajo por posiciones antiergonómicas, etcétera, 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 ¿sí? Y el abogado del actor pide como prueba, entre otros, una pericia en higiene y seguridad del trabajo. Pericia que obviamente el perito, ¿dónde va a realizar? En el ámbito de la empresa. No la puede hacer en otro lugar que no sea la empresa donde trabajaba. Ahora bien, la empresa no está demandada en ese juicio, porque ese juicio es entre el trabajador y la ART. La empresa no forma parte de la litis, ni siquiera está enterada del juicio probablemente, ni sabe la existencia. Entonces, muchas veces me ha pasado que en la empresa llega un perito y llega a la gerencia de la empresa o al recurso humano de la empresa y dice, mire, yo tengo que realizar una pericia en el juicio fulano, que es un empleado de la empresa, contra la segunda RT. Y sí, pero nosotros ni estamos enterados. ¿Por qué? Porque si bien notificaron a las partes, al actor y al demandado, al trabajador y al RT, a la empresa donde tenían que ir nunca le notificaron la pericia. Entonces, la empresa obviamente se va a negar porque no está notificada y no tiene por qué dar lugar a esto, ¿sí? De hecho, inclusive cuando me han llamado para consultarme, mirá, si vos no estás notificado, nunca te llegó la cédula, no tenés por qué dejarlo pasar. Si lo querés dejar pasar por una cuestión de delicadeza, lo dejás, pero si no, estás en todo tu derecho a no hacerlo, ¿sí? Entonces, yo siempre recomiendo a los peritos y recomiendo a los litigantes, gente, no se olviden de que cuando ustedes van a hacer una pericia en un lugar que no es ni el actor ni el demandado, asegúrense que esté notificado también ese tercero. Porque si ese tercero no está notificado, y sí es probable que con razón no lo dejen pasar para intervenir en el acto pericial. ¿Sí? Y para finalizar con la... Gabriel, una preguntita. Sí, ¿Qué pasa si el empleado, el mismo caso que recién pusiste, o sea, es la red contra el empleado, sí. va a la empresa y la empresa te dice, no, el empleado hace 2 o 3 años que no trabaja más? ¿Qué haces en ese caso? Bueno, depende de lo que tengas que peritar, Liliana, en ese caso, pero suponiendo que eventualmente
a los fines porque digo, la empresa tiene que guardar la documentación durante un Sí, determinado tiempo, más allá que el empleado se haya desvinculado. Pero digo, si los elementos con los cuales tenés que peritar a raíz de la desvinculación del empleado ya no están más o la empresa no tiene obligación de llevarlos, pues bien, en no, o ese a lo caso mejor tenés que ver el puesto de trabajo y ese puesto a lo mejor no existe más. ya no existe más. Tendrás que informar entonces en tu dictamen, en tu informe, que no pudiste realizar o no pudiste contestar el punto o los puntos de pericia vinculados al puesto de trabajo, por cuanto al momento que fuiste a realizar el acto pericial, ese puesto de trabajo ya no existía más, motivo por el cual no Bien, podés hacer un dictamen en relación puntualmente a ese puesto porque ya no existe. bien, bien, Ahora, bien, gracias. perdón. O sea, también tengan en cuenta ustedes como peritos que no están obligados a contestarle al juez todo. Es como cuando le decimos a los testigos, mire, usted cuente lo que se acuerda y cómo se acuerda. No tiene obligación de contestar todo, ni saber todo, ni lo que sabe, sabe, lo que no sabe, no sabe. Para el perito pasa lo mismo. El perito puede contestar o no puede contestar. Y no hay ningún problema en que, mire, esto no lo puedo contestar, pero me faltan los elementos para contestarlo. No tengo los elementos para contestarlo. Y no hay ningún problema con respecto a eso. ¿Sí? Porque si no ya lo llevaría el perito a excederse en su labor, decir, bueno, mire, no está este puesto, pero está uno parecido, entonces lo analicé por un punto y ya hay problema, ahí van a tener un problema. O la peor, se larguen a decir cualquier cosa, en la cual, obviamente, pues, la cuestión puede terminar en una cuestión hasta penal, ¿sí? Pero no hay problema en decir, miren, no lo puede contestar a este punto, ¿sí? Gabriel, igualmente la duda que me queda es la siguiente. Si vos vas a la empresa y por X motivo no te permiten la entrada, bueno, en mi caso yo directamente le mandé un mail al abogado del actor eh, explicándole lo que me había pasado. Y él, convine con él en que íbamos a fijar una nueva fecha de pericia y que me iba a asegurar la segunda vez la entrada. Y así fue. En otros casos he ido a otro lugar y directamente ni me abrieron la puerta, o sea, no había nadie en el domicilio prefijado. Entonces me comunico otra vez con el abogado del actor y me dijo, bueno, hacer la pericia con los elementos que hay en autos. Eh, Eso, cuando uno trabaja de una manera tal de que no pudo entrar a la empresa, no pudo entrar a la casa y hace la pericia con los elementos que tienen autos, eh, eso no puede originar problemas. ¿Está bien eso de trabajar así? Eh, Mirá, Pedro, en realidad siempre ten en cuenta esto. Vos le tenés que informar, sin perjuicio que uno le puede informar al abogado, porque hay buena relación o porque puede facilitarte las cosas del abogado. Siempre informen al juez. Es decir, cuando a usted le pasa una situación de esta, es decir, no me dejaron entrar en la empresa, o fui, la empresa estaba cerrada, escrito, señor juez, el día y hora de la realización del acto de pericia concurrí al domicilio papapácito en tal lugar y al apersonarme no se me permitió el ingreso, motivo por el cual me vi impedido de realizar el acto de pericia. En consecuencia, informo esta situación al tribunal a los fines que tome las medidas que estime pertinentes. Y ahí va a ser el abogado del actor que esté interesado en producir la prueba el que te va a llamar o seguramente le va a pedir al juez, bueno, señor juez, mire, dígale al perito que designe una nueva fecha, vamos a mandar a la policía para que... Es el abogado el que se tiene que preocupar en que se tomen las medidas necesarias para que vos puedas realizar el acto pericial. ¿Sí? Entonces, No. primer punto para mí, siempre comunicarlo al juzgado. Esto para mí es fundamental, comunicarlo al juzgado, ¿sí? Eh, Segundo punto, ¿puedo realizar la pericia con los elementos que tengo sin haber entrado? Bueno, yo puedo presentar, si mi recomendación sería presentar un escrito ante el juzgado y decir, mire, señor juez, no me han permitido ingresar a la empresa, motivo por el cual no he podido constatar estos elementos, en consecuencia voy a realizar el acto pericial con los elementos que constan en ambos. Hágase saber a las partes. Entonces, el juez dirá, bueno, el perito dice tal cosa, algo que objetar, o sea, le va a notificar a las dos partes, algo que objetar, y ahí, si ninguna parte objeta, ahí la podés hacer sin ningún problema, porque nadie objetó. Ahora, si alguno objeta, yo ahí no haría nada hasta tanto el juez no resuelva. Suponete en este caso que vos me estás planteando, el actor dice, yo no tengo problema, hágala con las constancias que están en el expediente. Y supongamos que el demandado viene y dice, no, pero yo me opongo porque con esos elementos, pa. No. Bueno,
Entonces, en ese caso, tiene que resolverlo el juez. Y probablemente el juez diga, bueno, fenómeno, no hay problema, lo hacemos como quiere el demandado, porque tiene razón, pero que colabore con la realización del acto pericial y le permite entrar a Pedro a realizar la pericia, si no hay un... ¿Me explico lo que te quiero decir? Entonces, siempre Perfecto. piensen esto. Y piensen también esto, el apuro lo tiene el abogado. Yo, si me escuchara un colega ahora, me estaría anotando a los fines de hacerme, van a hacer fila para pegarme. Pero en realidad, el que tiene que hacer todo este trabajo es el abogado. El perito, a ver, yo fijé la fecha de pericia, fui a realizar el acto, no me dejaron entrar, señor juez, no me dejan entrar, dígame usted qué tengo que hacer. Y el juez, ¿qué piensan que le va a decir? Hágase saber las partes y que las partes se ocupen. Entonces son ellos los que te tienen que dar las herramientas para solucionarte el tema. Lo que vos hiciste, desde el punto de vista práctico, está bien, porque a lo mejor dijiste, bueno, hablo con el abogado y que el abogado, fíjate que en definitiva todo termina de la misma. Pero ¿sabés cuál es el problema de eso que vos haces de ir al abogado? Que si llega a haber algún problema en el medio, al no haber intervenido el juez en nada de esto, todo lo que vos tenés está, entre comillas, agarrado con alambre. O sea, si sale bien, bien, pero si sale mal. En cambio, si vos le comunicás al juez, las decisiones las tomás a través del juez, vos ahí problema no tenés porque vos estás haciendo lo que el juez te dice, actuando conforme lo que el juez te dispone. No se olviden nunca que ustedes son auxiliares del juez, no son auxiliares de los abogados, son auxiliares del juez. O sea, el que responden ustedes al juez. Ergo, lo que tienen que informar lo tienen que informar al juez. Y los problemas que tengan se lo tienen que informar al juez. Y lo que tengan que eventualmente hacer, si hay algún problema, lo tienen que hacer conforme lo que les diga el juez. ¿Sí? Entonces, en ese Ah, punto, y más allá de la formalidad esta del escrito, también nada impide que ustedes se vayan hasta el juzgado y hablen con la secretaria o el secretario del juzgado y le planteen, mire, me está pasando esto, doctora, doctor, ¿qué hago? ¿Cómo procedo? ¿Sí? O sea que en ese punto no hay inconveniente. De todas formas, miren, yo les hablo desde mi experiencia. Yo generalmente cuando el perito tiene problemas para la realización del acto pericial, si no se lo puedo resolver porque la otra parte se puso en que no lo va, bueno, tengo las herramientas para poder esa negativa de la otra parte sacarle provecho también. O sea, si el perito no puede hacer la pericia porque la otra parte se niega a realizar el acto pericial, y yo tengo un artículo del Código Procesal que me dice, ojo que si el otro no colabora con el acto maliciosamente, todo lo que vos decís que debía figurar en la documental o todo lo que vos decís respecto al hecho que querés probar, lo damos por probado. O sea, que no es menor la cuestión, o sea, la sanción. O sea, a mí lo que me informe el perito en ese sentido me sirve, ¿eh? Aunque no haya podido hacer la pericia. ¿Mm? Gabriel, dos preguntas relacionadas. O sea, después Sí. del acto pericial, ¿hay que hacer, digamos, un acta y hacerlo firmar por los asistentes y después subirlo al CIFE? Está buena la pregunta, yo ahora les voy a mostrar una pericia para que ustedes vean, ¿eh? Pero es conveniente que en el día de la pericia ustedes hagan un acta. ¿Eh? Un acta, es esto. Vuelvo para atrás un acta, ¿se acuerdan que yo el otro día les decía? Un acta es esto, ¿no? En la ciudad de Rosario, pa. Bueno, es conveniente que usted haga una pequeña acta dejando constancia que en la ciudad de, a los tantos días del mes tanto, siendo día de la pericia designada en los autos tanto, comparecieron por la actora, el señor fulano de tal, por la demanda del señor fulano de tal, y se realizó, previa a las observaciones pertinentes, el acto pericial, con lo cual terminó el acto y se deja constancia del mismo. Y firmaron las partes. ¿Qué Y quiero firmaron decir las con esto? partes. Lo escaneé y lo subí al CIFE. Lo escaneas y no lo tenés obligación de subirlo a CIFE, te lo guardás y lo acompañás cuando presentás la pericia. O sea, Ah, generalmente los peritos que hacen acompañan el acta, una fotocopia del acta y la pericia. Pero el acta para vos, ahí va a ir este punto ahora, el acta para ustedes es muy importante porque deja constancia de que ustedes el acto lo realizaron y de que las partes participaron del acto y que se les dio la oportunidad de hacer la verificación del caso, con lo cual, con respecto a eso, ya no hay discusión. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, si a vos todas las partes te firman de que fueron al acto pericial, después no hay problema con respecto pero yo no estaba notificado, pero estaba mal notificado, que no, mira, fuiste al acto, firmaste el acta, estuviste de acuerdo, listo. De acá para atrás no hay tu tía. Discutamos para adelante, pero que el acto pericial se hizo, se hizo. ¿Sí? y en el caso de que no nadie, ¿Perdón? en el caso de que no vaya ninguna, ni el actor ni el demandado al acto pericial. Bueno, y ahora vamos justamente a ese punto.
Ahora vamos a ese punto, porque puede suceder esto, ¿no? Eh, Termino con este párrafo y voy a eso que me decías. Y generalmente se agrega un parrafito acá que dice: solicito que se haga saber a las partes que la pericia no se llevará a cabo si no consta en autos la notificación de ambas partes respecto a la notificación de la pericia. Y esto va a tono de lo que me dice Claudio, me pregunta Claudio. A ver, llegó el día de la pericia, 18 de septiembre, 7 de la tarde, todavía tenemos una horita, nos queda una horita todavía hábil para 7 de la tarde, día hora de pericia, ¿sí? Son las 7:05, no vino nadie, son las 7:10, no vino nadie, son las 7:15 y no vino nadie, ¿sí? ¿Estaban todos notificados de la realización del acto pericial? Sí, estaban todos notificados. ¿Vos con lo que tenés en el expediente podés hacer la pericia? Sí, puedo hacer la pericia. Bueno, punto. Dejás constancia de que hace un acta, donde dejás constancia vos solo que ese día, a tal hora, se realizó la pericia, que no compareció ninguna parte, ni por la actora ni por la demandada, estando debidamente notificada, con lo cual dejás constancia de la realización del acto pericial. Punto. Y el día que tenga que presentar la pericia, presentar la pericia. ¿Sí? Ahora, puede suceder que estén notificadas todas las partes y que vos necesités que vaya alguna de las partes para la realización del acto pericial, por ejemplo, una pericia médica, que vos necesitás que esté el actor o el demandado, porque es al que vas a peritar, es a él, y no te fue nadie. Y ahí no te va a quedar más remedio que presentar un escrito ante el tribunal y decirle: señor juez, mire, el día tal, que fue el día de pericia designado, no vino nadie a la pericia, motivo por el cual dejo constancia de que no concurrió nadie y designo nuevo día y hora de pericia para tal día y tal hora, y se notifique. ¿Por qué? Porque en realidad vos necesitas de la concurrencia de las partes para la realización del acto pericial. O sea, por más que vos cumpliste con el acto, te falta algo para poder hacer la pericia. ¿Me explico lo que quiero decirle con esto, Claudio? Entonces, si a vos no te va a quedar más remedio que designar un nuevo día y hora de pericia. ¿Sí? Claro, Ahora, sí, sí, y sí. volvemos a lo que le decía antes, fijaste nuevo día y hora de pericia y no te va nadie de nuevo, y estaban todos notificados, y vos podés informar: señor juez, mire, es la segunda pericia que hago, no vienen las partes, no están colaborando con la realización del acto pericial, motivo por el cual informo la situación, y después díganme qué quieren hacer de acuerdo a lo que quieran las partes. Y punto, porque así como están, no puedo. O sea, te liberás vos también de la carga eventualmente de la realización del acto pericial. ¿Se entiende lo Claro. que quiero decir? Sí, sí, perfecto. Ahora, Gabriel, sí, Lucas. te hago una consulta respecto a eso. Y, Sí. por ejemplo, en ese caso, o en los otros casos que planteaste donde, por ejemplo, no se permite hacer la parte demandada, no facilita la pericia, ¿qué pasa con los honorarios ahí? No se cobran porque no se hizo la No, 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 pericia. los honorarios te los van a regular exactamente igual por la labor que vos hiciste. A lo mejor el juez no te va a regular con la misma extensión con que te hubiera regulado si hubieras tenido que presentar el dictamen. ¿Eh? Ah, Por eso yo remarco y les recomiendo a los peritos: miren, si ustedes llamaron a la pericia, convocaron a pericia, no le fue nadie, y ustedes pueden presentar la pericia con los elementos que tienen en la causa, a pesar de que no concurrieron las partes, hagan la pericia y punto, porque ustedes ya cumplieron con el acto de fijar un día de pericia. Si las partes no quieren ir, el problema de ellas. Si ustedes tienen que necesitan la concurrencia de una de las partes, supongamos el perito médico, para poder realizar el acto y no le va, ahí la situación es más compleja. Ahora, puede haber puntos de pericia que el perito puede contestar sin ver necesariamente a la parte. No todos, pero a lo mejor algunos. Pues bien, yo en esos casos siempre digo: bueno, fija una nueva fecha y si no te fueron ninguna de las dos partes, presentá el dictamen contestando lo que podés contestar. Lo que no podés contestar, no lo contestás. Pero si podés contestar algo, mejor, porque significa que vos la pericia la hiciste claro. con lo que pudiste. Y eso te va a dar derecho al cobro honorario al 100%, no a una escala de: mire, no la pude realizar. ¿Sí? No sé si me explico con esto, Lucas. Sí, Pero perfecto. tenés que ver si hay puntos de pericia que vos podés contestar sin la concurrencia de las partes. Si todos los puntos de pericia que vos tenés que contestar requieren
del examen de las partes. Siempre cito el ejemplo del perito médico, porque si al perito médico le preguntaron si la persona tiene una lesión, esa lesión le genera una incapacidad y qué porcentaje, al pobre perito médico no le va a quedar más remedio que verlo, porque no hay forma de que conteste esos 3 puntos de pericia sin verlo. Pero a veces, por ejemplo, el perito contador le preguntan 10 puntos de pericia, de los cuales 3 tienen que ver los libros que tiene la empresa y 7 los tiene con los elementos que están en el expediente. Pues bien, contestar los 7 que tienen en el punto del expediente y los otros 3, señores, no me abrieron la puerta, no vinieron ustedes, no hicieron el acto pericial, problema de ustedes. No soy yo el que me tengo que preguntar en este punto. ¿Sí? Y eventualmente, si quieren que se los amplíe, después el juez me lo tendrá que ordenar, pero mientras tanto yo los contesté. ¿Sí? Perfecto, gracias. No, no, por nada, al contrario. Segunda hipótesis, supongamos que las partes no están notificadas de la pericia. La pericia del día 18 de septiembre a las 7 de la tarde no está notificado ninguno. Y resulta que le caen los dos, el abogado del actor y el abogado del demandado. Los dos le cargan la pericia. ¿Puedo realizar la pericia a pesar de que no estaban notificados? Pues bien, es una cuestión casi elemental, les diría. La notificación tiene por finalidad hacer que las partes tengan derecho a controlar la prueba. Si las dos partes están en el acto pericial, más allá de que no se encuentren notificadas formalmente, no hay ningún problema en realizar la pericia por más que no estén notificadas. ¿Por qué? Porque han concurrido al acto. ¿Sí? En consecuencia, si, insisto, se fijó día y hora y lugar de pericia, no están notificadas las partes, pero las partes igualmente van a la pericia, no hay problema, la pericia se puede realizar exactamente igual, no hay ningún inconveniente. Eso sí, y volvemos a lo que le decía Claudio, hacete una actita donde todos dejen firmado de que participaron del acto y que consintieron la realización del acto pericial, porque no va a ser cosa que vos haces la pericia y después uno de los abogados te dice, no, pero yo no estaba notificado y nunca fui. No, no, pero si usted vino, como que no, si usted estuvo conmigo. Sí, no, pero no estuve. ¿Sí? Y no tenés el acta firmada. Entonces, ahí se les puede generar un problema. Entonces, si no tiene la cédula, ahí va de cajón sí o sí el acta. Hacerle firmar el acta. Hipótesis 3. Me va una de las partes y la otra no va. ¿Sí? Me va una de las partes y la otra no va. Bueno, si una de las partes va y la otra no va, lo que ustedes tienen que mirar es si efectivamente está notificada la parte que no va de la pericia. ¿Sí? Esto es fundamental. Si la parte está notificada de la pericia y no va, si está notificada y no va, ustedes pueden realizar el acto pericial sin ningún problema. Ustedes pueden realizar el acto pericial sin ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque está notificada y la parte no fue, no está obligada a ir. Si quiere va y si quiere no va. Por lo tanto, si fue notificada y no fue, problema del que no fue. ¿Sí? Hacen el acta, dejan constancia que concurrió la parte tal y la otra parte no concurrió, y la parte que no concurrió se encuentra debidamente notificada por cuanto en el CIFE figura la cédula pertinente. En la época de antaño, que manejaba los expedientes papel, y ahí voy un poquito al ejemplo de Pedro, vos le pedías al abogado de la otra parte que había ido, che, mostrame la cédula, que efectivamente le notificaste al otro de que la pericia era hoy. Porque si vos la cédula no me la mostrás o no está agregada al expediente, yo la pericia no puedo hacerla. Porque si la llego a hacer, por más que vos me digas que lo notificaste, si no está la cédula en ningún lado, me expongo a que me pidan la nulidad después de la pericia. Pero este problema actualmente no lo tienen. ¿Por qué? Porque como en el CIFE está cargado todo, si la cédula está en el CIFE, está. Y si la cédula no está en el CIFE, no se diligenció, no hay cédula, motivo por el cual la pericia no se hace. Tomen esto como una suerte como de mandato, o por lo menos como conclusión. Yo siempre me quiero ir con algún curso con 2 o 3 ideas fortaleza, ¿no? O sea, de 2 o 3 ideas fuerza. Una idea fuerza. No está notificada alguna de las partes de la pericia. Y esa parte no fue a la pericia no se hace. No pasa nada porque no se haga una pericia, ¿eh? O sea, no hay problema. Se fija una nueva fecha de audiencia, perdón, de una nueva fecha de pericia y a otra cosa. Pero es preferible eso y perder un poquito de tiempo y no comerse una nulidad de la pericia. Te hacen la pericia no estando notificada una de las partes de la pericia, lo que se van a comer fatalmente después cuando la presenten es un pedido de nulidad. ¿Sí?
con las consecuencias que esto puede llegar a traer aparejado. Entonces, siempre que la pericia, ustedes concurra una de las partes y la otra no concurre, tienen que verificar si la que no concurre está notificada. Si está notificada, avanzamos. Si no está notificada, no avancen bajo ningún punto de vista, suspendan el acto, pidan una nueva fecha o designen una nueva fecha y se realizará el acto en nueva fecha. ¿Sí? Y Gabriel, una preguntita. Dijiste Sí, algo Pedro. nulidad de la pericia o impugnación de la pericia es lo mismo. No, no, no me quiero adelantar porque si no, como voy a desordenar un poco la exposición, pero pero vea, no le vamos a sacar la cola a la jeringa, vamos a contestar la pregunta por lo menos como anticipo. No es lo mismo impugnar la pericia que pedir la nulidad de la pericia. Impugnar la pericia significa decir que yo no estoy de acuerdo con lo que el perito dice porque los cálculos que hizo están mal, porque el baremo que tomó no es el correcto, porque el análisis argumental que realiza no es el adecuado. Un poco lo que decía Claudio hoy, ¿no? Esto de hacer del cuadrado un círculo, o hacer volar a las vacas. Lo que está haciendo está mal en cuanto a su razonamiento técnico. Esto es una cosa, esto es impugnar, y la impugnación es opinable, porque de tus razones yo puedo dar contrarrazones y eso sucesivamente. Pedir la nulidad significa decir o denunciar que hubo un vicio en el procedimiento en el cual desembocó luego esa pericia. ¿Sí? Entonces, la pericia puede estar bárbara, puede ser una obra maestra de la ingeniería mecánica, que si vos no fijaste fecha para la realización del acto pericial o la hiciste sin que la parte estuviera notificada, te va a comer una nulidad. Porque la pericia está bárbara, pero el procedimiento que le precedió está viciado. ¿Sí? Entonces, a modo de conclusión, no es lo mismo y son muy distintas las consecuencias. Porque si te piden la nulidad de una pericia y te la anulan, te fulminan el acto y es como que el acto nunca ocurrió. No tenés derecho a cobrar honorario y además te van a remover del cargo porque ya preopinaste respecto al asunto de los fines de poder. En cambio, si a vos te impugnan la pericia, si a vos te dicen, che, yo no coincido con tu razonamiento por esto, esto y lo otro, y seguramente después te va a correr traslado y va a decir, che, Pedro, mira, Escalante dice que tu pericia está mal por esto, esto y esto. Y vos dirás, no, la pericia está bien por esto, 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 y agrego más inclusive. Está bien, también está bien por esto, esto y esto más, y el juez resolverá en la sentencia, pero no te la va a anular nunca a la pericia. La podrá tener más o menos en consideración, pero la pericia es válida. ¿Se entiende lo que quiero decir? Correcto, gracias. ¿Sí? Gracias. No, por nada. Pero siempre yo les digo a los peritos, a veces hay peritos que vienen con los abogados, usamos términos por ahí medio virulentos, aparte tenemos un formato de escritura que es medio imbrincado y medio formalote y medio, pero impugnamos que el perito es ilegítima, ilegal y que el perito, bla, bla, bla. Y a veces se enojan mucho, pero en verdad siempre digo, miren, preocúpense cuando les piden la nulidad de la pericia. Si se la impugnan, eh, no se preocupen para nada, al contrario, les dan la oportunidad para que mejoren su argumentación y a la hora de los bifes, la verdad es que los jueces tienden más a creer lo que dice el perito a lo que dice la parte en cuanto a la impugnación, porque la parte siempre carga una dosis de subjetividad muy vinculada con el interés propio. Y el perito está obligado a decir la verdad, está diciendo lo que él le parece su leal saber y entender, y por lo tanto el juez va a tener más, salvo que sea una barrabasada lo que esté diciendo el perito, el juez siempre, nunca he visto un juez que le lleve razón a la impugnación. O sea, son muy poquitos los casos donde los jueces dicen, sí, la verdad que acá esta observación que hizo la parte tiene razón. En general, nunca tienden eso y siempre creen en el planteo del perito. En ese punto el perito tiene una fuerza muy particular. ¿Sí? Bueno, les quería decir también lo siguiente para que lo tuvieran en cuenta. Muchas veces cuando nosotros cuando hablo de nosotros hablo de los abogados, ¿no? Yo soy abogado litigante, como les decía, entonces siempre miro de las cosas desde mi lugar, desde esta suerte como de deformación profesional, ¿no? Miro el derecho desde el lugar del abogado litigante. Los abogados, generalmente cuando designamos un delegado técnico, solemos poner en los escritos una cosa más o menos por el estilo: designo delegado técnico al ingeniero Pedro Estrapa, con domicilio en calle Santa Fe 2020 de la ciudad de Rosario, solicitando que todas las notificaciones vinculadas con la
pericia sean comunicadas a dicho domicilio, a dicho perito. Y entonces muchos peritos me dicen, yo le tengo que notificar o tengo que verificar también que el delegado técnico esté notificado. No. El que tiene que estar notificado del acto es el abogado de cada parte. O sea, la pericia hay que notificársela al abogado del actor y al abogado del demandado. Si el abogado del actor designó un delegado técnico, es un problema del abogado del actor avisarle a su delegado técnico que hay una pericia. Y si el abogado del demandado designó un delegado técnico, es un problema del abogado del demandado comunicarle a su delegado técnico que se realizó o se va a realizar una pericia. No tenemos los abogados, ni ustedes como perito, la obligación de notificarle al delegado técnico al domicilio absolutamente nada. Eso es un problema de cada parte. Con lo cual, lo que ustedes, lo único que tienen que verificar es que esté notificado el actor y que esté notificado el demandado. Ah, pero falta la cédula al delegado técnico, que es Pedro Estrapa, que tiene domicilio en Santa Fe. Problema de Escalante, que lo ofreció lo designó delegado técnico a Pedro Estrapa y le habrá avisado a Pedro Estrapa que tiene que ir ese día y a esa hora. Y si no va Pedro Estrapa porque no le mandaron la cédula, pues la pericia se va a poder hacer igual porque Escalante, que es la parte procesal correspondiente, ¿sí? Estaba notificado. Y por lo tanto, si no le avisó a Estrapa, problema de Escalante. ¿Se entiende esto? Entonces no paren una pericia, de la misma manera que les digo, no hagan una pericia si no están notificadas las partes, también les digo, no paren una pericia, no dejen de hacer una pericia porque el delegado técnico no fue notificado a su domicilio. Problema de la parte que lo contrató. Ese es un problema de la parte que no le avisó. Ustedes no tienen obligación de verificar que efectivamente el delegado técnico esté notificado. De hecho, muchos juzgados, para dejar a salvo esta situación, en los decretos donde proveen la prueba, dejan expresamente establecido, hágase saber a las partes que los domicilios son los fijados por cada una de ellas y los delegados técnicos se tienen que ocupar de avisarle a ustedes, no el perito, ni el tribunal, ni la contraparte. Gabriel, Sí, Tadeo. un tema relacionado a las partes. Al momento del acto pericial, pueden concurrir las partes, como habíamos dicho, va el perito. ¿Qué pasa si va gente de más? ¿Eso podría enviciar la pericia? Porque en el momento del perito, vos por ahí te mareás, porque vos decís, está el demandado, el actor, los abogados, los delegados, o ponerle que es una empresa y la empresa está representada a lo mejor por uno o más funcionarios. ¿Qué pasa si hay gente en exceso? Es muy interesante la pregunta, Tadeo. Vuelvo al punto en el cual yo creo que refería anteriormente en una pregunta tuya. Lo tenés que decir vos en el momento. O sea, si vos me preguntás a mí, el código dice, las partes tienen derecho a estar y punto. Y las partes son el actor y el demandado. Por lo tanto, razonablemente puede estar el abogado, puede estar la parte propiamente dicha, el actor, puede estar el delegado técnico del actor. Y lo mismo puede ser con respecto al demandado. Ahora, eh, si vos querés limitar la cantidad de gente hasta ahí, podés hacerlo sin ningún tipo de problema. Los demás se van afuera. Da el espacio físico para que haya más gente y vos no tenés problema que participe del acto y las partes tampoco hacen objeción, ningún tipo de problema. Pero si Ah, la pregunta perfecto, es, ahí estaba la pregunta. ¿yo puedo limitar el ingreso de la gente o la participación de la gente? Sí. ¿A quiénes? Abogados, partes propiamente dichas, que generalmente no va el actor y el demandado en persona, y delegado técnico. Punto. No, pero el presidente de la empresa que está, bueno, el presidente de la empresa es parte del proceso, listo. Ahora, la secretaria del presidente, el vocal primero de la empresa, el síndico de la empresa, no. O sea, una persona en representación de la parte, ¿sí? Está Y el bien, otro pero tema las también es, puedo, no habría problema técnico desde el punto de vista del proceso si fue alguien de más. no, si hubiera alguien de más y nadie objetó nada, no hay ningún inconveniente. Suponete que en la pericia vamos a suponer que fue una pericia informática, y además del delegado técnico del acto, del delegado técnico del demandado, están los empleados de informática que están también ahí, y lo dejaste participar, intervenir, y ninguno se opuso, no hubo ningún problema, no hay ningún tipo de problema. O sea, no hace a la invalidez del acto, en absoluto, ¿sí? Pero sí vos tendrías derecho a ponerle un coto, un límite, si ya esto excede lo normal y habitual.
Nosotros el otro día tuvimos una pericia arquitectónica en un inmueble de muy reducidas dimensiones. Y resulta que había tres demandados, eran tres demandados, y cuando fuimos a hacer la pericia nos encontramos con que somos dos abogados por la parte actora, más el actor, una abogada por la parte demandada, más el demandado, y después los delegados técnicos, perdón, y tres demandados. O sea, éramos, sumando entre todos, éramos como 7, 8 personas, más la perita oficial. Entonces, claro, la casita era chiquita, te imaginas que estábamos todos adentro, era un lío. Entonces, dijo, miren, vamos organizando, la perito con mucho tino, dijo, miren, vamos organizando un poco porque es imposible estarlo movilizando acá. Encima la gente vive adentro de la casa, había gente que estaba ahí. Entonces, mira, pongámonos de acuerdo, se queda el delegado técnico del actor, el delegado técnico de la demanda y me quedo yo, los demás esperen afuera. Nadie hizo ningún tipo de objeción y esperamos ahí. Ahora, la verdad que si nos hubiese, aunque yo me hubiera opuesto, la abogada de la otra parte se hubiera opuesto, la perito tranquilamente podía realizar el acto nada más con esas dos personas porque le estaba asegurando el derecho de participar a las dos partes a través de sus delegados técnicos y las circunstancias del caso le impedían poder permitir que participara más gente en el acto en ese momento. ¿Sí? En ese caso, Tadeo, no hubo ningún tipo de problema, o sea, todos entendimos la situación y nadie hizo problema. Pero aun cuando alguien lo hubiera hecho, yo entiendo que la perito, si se hubiera mantenido en su 13 y dice, acá participan los dos delegados técnicos y yo, porque no dan las medidas del espacio para que era perfectamente razonable, y yo no creo que el juez de ninguna manera le hubiera hecho algún tipo de objeción al caso. Gabriel, me voy Perdón, a poner Tadeo, no sé si con eso sí, contesto tu pregunta. Sí, sí, perfecto. Sí, Claudio, perdón. sí, siendo ahí en el mismo sentido que Tadeo, suponete que, bueno, o sea, yo vivo en un edificio, y mi estudio, digamos, lo tengo dentro de mi casa, pero el edificio cuenta con un quincho. ¿Yo puedo, o queda muy mal como para escribir un libro sobre desde el quincho, si hago la pericia en el quincho? Mirá, si la parte, acá, mira, O yo te sea, voy a decir, es un espacio no, pero, grande, tiene aire acondicionado, calefacción, o sea, no es no, está, no te entiendo. Yo Yo la iba a hacer en un entiendo que no hay bar. no hay ningún tipo de problema. A mí me han citado a pericia a un bar. O sea, a mí un perito una vez fijó la fecha, el lugar, fecha y hora de pericia en una localidad cercana, y cuando caí resulta que era un bar. Y pregunté, le digo, mire, estoy buscando tal dirección. Ah, no, sí, acá, sí, sí, este lugar. No, el perito está, sí, viene de no sé qué pueblo, y él hacía las pericias ahí. Se juntaba ahí y hacíamos la pericia. claro, está bien, está No bien. me pareció, la verdad que sinceramente no me pareció muy profesional, pero bueno, a él le resultaba cómodo, nos tomábamos un café, no tenía que alquilar ningún lugar para eso y lo hacía. No, 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 por las no veo razones ningún expuestas, ¿viste? Por las razones expuestas problema. que, bueno, voy con una familia, por más que el estudio esté separado y demás, no deja de ser tu casa, entonces, bueno, No, si no, vienen muchas personas. no, no hay problema. Aparte, esto entre nosotros, gente, el juzgado de San Lorenzo, ¿saben lo que es la sala de audiencia del juzgado laboral de San Lorenzo? El quincho de una casa de familia. O sea, el tribunal, el juzgado laboral de San Lorenzo es una casa de familia. Una casa de familia que alquila la provincia como espacio tribunalicio. La casa es una casa que tiene living, comedor, cocina, baño, o sea, está adaptada como casa vivienda familiar. Entonces vos entras al living, comedor y ahí está la mesa de entrada. En las piezas están la oficina del juez, del secretario, ¿no? Al fondo, en el patio, donde hay un quincho cerrado, ahí está la sala, ahí tomamos audiencia los abogados al lado del parrillero. Mirá si arreglaba asuntos esperando traer a la sala de audiencia, apoyaba en el parrillero del juzgado. Y Así encima que no vamos a asustar porque lo caben van a tres en hacer. la sala. ¿Cómo? Que la conozco la sala, digo, caben tres con los dos escritorios Sí, que tiene. sí. Aparte, en invierno te morí de frío, en verano te morí de calor, porque está todo vidriado, pero sí, no, no. Bueno, menos mal que está Tadeo, porque a lo mejor lo cuento y capaz que no me creen, pero sí, no, tal cual. Te Bueno, quedaste Tadeo no me corto. deja mentir. ¿Cómo, perdón? Te quedaste corto con la descripción. Creo que es peor. Eh, bueno.
no vamos a hacer acá catarsis, pero el jugar. ¿Vos sos de San Lorenzo, Tadeo? No, trabajé en Puerto San Martín y fui como Ah, testigo a esa sala. bueno, yo conocí el juzgado laboral anterior. Este es un lujo. El juzgado laboral anterior que estaba a la vuelta por calle San Juan. Era una casa de 2 plantas, en la cual de abajo estaba el garage, digamos, y arriba estaba la casa. Entonces vos para subir al tribunal y hablar con el juez, el secretario, los empleados, tenía que subir una escalera que era un peligro, porque era una escalera terriblemente alta. Y abajo estaba la mesa de entrada con un fichero y detrás del fichero estaba la sala de máquinas. O sea, tomábamos la audiencia en el garage, en la parte de atrás de lo que sería el escritorio con la mesa de entrada. Así que ya de por sí pasar para atrás era un problema, porque si estabas 3 kilos excedido no pasaba porque no te dejaba pasar. Pero bueno, eh, eh, traigo todo esto a colación porque, digamos, Claudio, yo no encuentro ningún inconveniente, ya los abogados están, sobre todo cuando estás litigando en el interior, donde todavía hay muchas carencias de edilicia, sobre todo, bueno, ahora San Lorenzo mejoró mucho, Cañada también, pero durante muchos años tuvieron, los edificios de los tribunales eran, bueno, lo estoy describiendo, no eran muy adecuados para la función que tenían que cumplir, y aún siguen muchos así. Nadie se va a asustar, así que dale tranquilo nomás con No, el no, tema. no, el lugar, digamos, está muy bien. De hecho, yo vivo acá en la zona del Parque España. Lo que pasa, el tema es no hacerlo entrar al ámbito, Bueno, a un ámbito privado. Mariela, el próximo curso lo hacemos en el quincho de Claudio. O sea, lo organizamos todo ahí, ya hacemos el postcurso, todo ya directamente. No, hay parrilla. Ahí parrillero. Bueno, hacemos a la romana y vamos todos con un poco de para la parrilla. Es algo que Bueno, están pidiendo, ¿eh? bueno, yo me anoto, ¿eh? Yo ya dispongan ustedes día y hora y a mí me dicen sal gruesa, yo estoy en todos los asados, así que me agarran y me comunican y ahí vamos a estar, ahí vamos a estar. Bueno, dejando la chanza de lado, puede suceder que previo a la pericia ustedes necesiten algún tipo de documentación, o algún tipo de estudio o elementos, de la misma manera que ustedes antes de fijar la fecha de pericia pueden, o concomitantemente con la solicitud de la fecha de pericia, pueden presentar un escrito al juzgado solicitando esa documentación, ¿eh? En este caso, volvemos a lo mismo, ¿no? La estructura del escrito es la misma de siempre. En este caso, título, solicita documentación, señor juez, perito tal, designado en los autos tales, me presento y, por resultar necesario a los fines de expedirme sobre los puntos de pericia sometidos a mi conocimiento, solicito que se informe a las partes que deberán concurrir al acto pericial munido de los siguientes elementos. O sea, por ejemplo, los peritos mecánicos generalmente dicen, bueno, cuando tienen que evaluar, por ejemplo, un vehículo, un auto, bueno, me tienen que traer los vehículos. ¿Sí? Me tienen que traer los vehículos porque no puedo peritar sobre fotografía. Si perito sobre Al fotografía, quincho. yo tengo que hacer la aclaración de que voy a peritar sobre fotografía. Sí, Tadeo, perdón. No, digo, los vehículos al quincho. Los vehículos al quincho. Ya, Claudio, tu quincho quedó. Estás condicionado, Claudio, te digo. ¿Eh? Si te metiste, abriste Claro, una sí, sí. ventana, claro, ya es una ventana. Aparte, si hubieras dicho otra cosa, pero ya quincho ya es, ya te condena, ya sonaste. Claro, 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 claro. Hubiera dicho, No, eso no, que sí. tengo una salita al lado que es cómoda, pero ya quincho es demasiado Eh, atractivo, demasiado Es atractivo. un espacio común, es un espacio común. Eh, Bueno, pero en ese caso que estás comentando, si el auto se vendió, si, porque a lo mejor el incidente fue hace 3 años, no sé cómo, no queda otra más que hacerlo a partir de fotografías. Tal cual, pero vos sabés que, por ejemplo, hay juzgados, por ejemplo, el colegiado de familia, el colegiado, perdón, de responsabilidad extracontractual 2 de acá de Rosario, no te otorga el rubro desvalorización del vehículo si la pericia se hace sobre fotografía. O sea, es muy importante determinar si la pericia vos la tuviste que hacer sobre fotografías o sobre el vehículo in visu, o sea, si vos viste el vehículo. Porque eso te cambia la admisibilidad de determinados rubros. Fíjate vos la importancia que tiene el caso.
Entonces, es probable que el abogado de la parte demandada, si el abogado del actor dice no está el vehículo, hágalo sobre la fotografía, el abogado de la parte demandada diga, no hay problema, pero remarque el perito que lo hace sobre la fotografía, no sobre los vehículos, ¿sí? Porque esto va a tener después consecuencias al momento de la sentencia, ¿sí? Ok, Eh, respecto del tema de la fotografía, tenía una preguntita. sí, Me ha pasado bueno, lo que decía Claudio, que por ahí viene el vehículo, ya está reparado, o a veces no viene, pero sí viene el abogado del actor con unas fotografías que no estaban previamente en el expediente inicial, sino que trae como prueba en el momento de la pericia fotos a lo mejor con más aproximación, mejor detalle, digamos, fotos que uno quisiera verlo desde entrada, o sea, no después en el mismo acto pericial. Eh, y la preocupación mía es que a veces, yo no sé si la otra parte está comunicada de que el actor, el abogado del actor tiene esa fotografía y la presenta en ese momento. Y que puede a lo mejor aportar algún dato mucho más profundo de lo que conoce el actor del demandado. mirá, es muy atinada la pregunta porque suele pasar mucho eso y otra circunstancia también que ahora les voy a señalar. Eh, sí, pasa que muchas veces los abogados vamos y cuando viene el cliente al estudio y nosotros iniciamos la demanda, a lo mejor trajo 3 o 4 fotos y después llega el momento de la pericia y vos decís, che, mira, tenés más fotos porque mira qué tal cosa, pero nunca las incorporó al expediente. Entonces, mi recomendación es que ustedes siempre que hagan una pericia la hagan sobre la base de los elementos que están en el expediente. Si le llevan fotos que no están en el expediente judicial y ustedes después hacen el dictamen sobre la base de esa foto, le pueden pedir la nulidad de la pericia. ¿Por qué? Porque en realidad ustedes están peritando sobre la base de elementos que no constan en la causa y que la otra parte no tuvo ninguna posibilidad de control. No sé si me explico. Entonces, con respecto a eso hay que ser muy cuidadoso. Ahora, y volvemos a lo mismo que le decía al principio, hace un ratito. Supongamos, Pedro, que viene el actor y te acompaña las fotografías, y que no están en el expediente. Y suponete que la parte demandada no hace ninguna objeción en el acto pericial a esto. Vos le comunicás que acompaña y la otra parte no hace ninguna objeción. En ese caso, en ese caso no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque si bien la acompañó con posterioridad, la otra parte tuvo la posibilidad del control en el acto de la pericia y no dijo nada. ¿Me explico lo que te quiero decir? Entonces, en ese punto hay que ser muy casuístico. Ahora, en caso de duda o en caso de que la otra parte supuestamente no fue a la pericia y por lo tanto no te puede dar la conformidad o no conformidad respecto a esto, yo nunca les recomendaría que ustedes hagan una pericia sobre la base de elementos, documentos o pruebas, en este caso fotos, que no estén incorporadas al expediente y que estén bajo control de la otra parte. ¿Sí? Porque puede haber una nulidad. Miren, tuvimos una vez un caso en el estudio donde el perito médico hace la pericia y solicita un estudio complementario. O sea, le pide a la persona peritada que haga un estudio complementario, que es muy habitual esto en las pericias médicas. Generalmente cuando el médico lo examina a la persona, al actor o al demandado, lo pide algún estudio complementario, porque los estudios que tienen son viejos, etc. Bueno, esta persona hizo el estudio y se lo llevó al perito. Y el perito, se lo entregó en mano al perito. Y el perito hizo el informe sobre la base de ese estudio y presentó la pericia. Le pidieron la nulidad de la pericia. ¿Por qué? ¿Con qué argumento? Señor juez, ese hizo el estudio, nadie le dijo que no, pero ese estudio lo tendría que haber acompañado al expediente, que nosotros lo controláramos para verificar, porque nosotros no fuimos a hacer el estudio con otra persona, y una vez que nosotros lo controlamos, recién ahí le tiene que el perito retirar el informe y hacer el dictamen pericial. ¿Se entiende lo que les quiero decir con esto? Es decir, hay que ser cuidadoso porque en realidad hay fíjense, un detalle a ustedes les puede parecer una cuestión menor, pero es cierto, se incorporó prueba sin control de la parte, porque en realidad, si bien el perito pidió el estudio, en este caso el actor se fue, se hizo el estudio y lo llevó directamente al perito y el perito nunca pasó por el control ni del tribunal ni de la contraparte. Y a lo mejor, y volvemos a lo que me preguntabas hoy, Pedro, a lo mejor la pericia está perfecta, la pericia está perfecta, pero el juzgado se la anuló.
¿Por qué? Y porque es cierto, la otra parte no tuvo control respecto a esto. O sea, no te pido que yo te acompañe a hacer el estudio médico, pero una vez que te lo hiciste, presentalo en el expediente para que yo lo pueda eventualmente objetar o decir lo que tenga que decir o no decir nada. Pero debiste haberlo presentado en el expediente, ¿sí? Lo cual generó inclusive que ya todos los juzgados laborales, ahora invariablemente cuando pasa esto, te dicen, bueno, si pide estudio complementario, ningún problema. Por eso estudio complementario, vienen al juzgado. Y del juzgado los retira el perito. O bien se lo entregan al perito, el perito lo presenta al juzgado, las partes lo controlan y después el perito hace el dictamen, ¿sí? En ese punto sean cuidadosos porque pues, por una pavada, por una cuestión totalmente menor, porque no tiene por qué estar en estos detalles, se come un pedido de nulidad. Y para ir cerrando la clase de hoy, siempre tengan presente que lo que ustedes presentan en un expediente beneficia a una parte y perjudica a otra. O sea, un dictamen, de un dictamen surge quién gana y quién pierde. Y muchas veces el dictamen pericial es determinante. O sea, a mí un perito médico que me dice en un juicio con un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, que la incapacidad es 0, o que me dice, mire, esta enfermedad que tiene este hombre no tiene nada que ver con el trabajo, me lleva a una condena, a un rechazo de la demanda fatalmente. O sea, el juez no le va a quedar más remedio que decir amén ante este peritaje. Entonces, cuando ustedes presentan el dictamen, siempre va a haber alguien contento, pero va a haber del otro lado uno que no está tan contento. Y el que no está tan contento le va a buscar el pelo a la leche para ver cómo fulmina eso de nulidad, cómo lo ataca para que no se le caiga el juicio, ¿sí? Entonces, en esos casos hay que extremar mucho los recaudos. Por eso siempre digo, en caso de duda no hagan la pericia, en caso de duda pidan información complementaria, adicionen, y todo comuníquenlo, manéjenlo siempre a través del tribunal. Ahí no le van a errar, ¿sí? Todo lo que manejen por afuera del tribunal corre el riesgo de que tenga algún problema, ¿eh? A veces no pasa nada, pero a veces sí, ¿eh? Bueno, para cumplir con el horario, creo que estoy cumpliendo con el horario, son las 7:30. Dejaríamos por hoy aquí, así ya la clase que viene avanzamos sobre el dictamen pericial propiamente dicho, ¿sí? No sé Bien. si antes de cierre hay alguna pregunta o algo que me quieran consultar, si no ya le doy Una pregunta más, Gabriel. sí, sí. La clase que viene, vamos a tocar el tema de adelanto de gastos. Sí, mirá, mirá cómo lo vamos a tocar, que lo teníamos en la filmina siguiente. Ah, bueno, Vamos a arrancar ahí, ¿eh? bien. Listo. ¿Estamos? Bueno, Bueno, si no hay preguntas, entonces hasta el lunes que viene, entonces a las 17:30. y recuerden que el sábado, si no tiene nada, Claudio arma en el quincho, tiene programa. No hay problema. Nos Va a ser vemos, un placer. nos vemos, sí, No, voy a quedar como el profesor Manguero acá, queda horrible esto. Ahí sí, Mariela ya me va a echar en serio. Pero bueno, no hay problema. quedamos entonces hasta el lunes, ¿eh? Hasta el lunes. Gracias. Hasta el lunes, Buen fin de gracias. semana. Buenas Muchas noches. Gracias a gracias. todos. Hasta Chau, luego. chau. Buenas noches. Chao, chao. Hasta luego.